Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 10 de la mañana, conectamos con la actualidad de Ceuta en directo, ya es jueves, es 5 de octubre, hoy aquí en esta conexión continuaremos con las conexiones, con las charlas con los líderes de las formaciones políticas con representación en la Asamblea. Hoy lo haremos con el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo. También abordaremos cuál es la situación, cuáles son los retos, los desafíos, las problemáticas y también, bueno, pues las reivindicaciones de los profesores y de los maestros en el contexto actual con motivo de la celebración del Día Mundial del Docente. Repasaremos la agenda cultural para este fin de semana, que ya les avanzo, que ya les adelanto, que es bastante rica y variada, y todo ello sin perder de vista lo que ocurra en la calle. Nuestros compañeros están con línea abierta para pedir paso y contarnos todo y cuanto vaya ocurriendo desde los puntos de interés a lo largo y ancho de la ciudad. Por ejemplo, los preparativos, los últimos flecos que prepara el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Ceuta para la primera jornada de rescate vertical que se va a celebrar aquí en Ceuta el sábado. Un servicio de extinción de incendios, unos bomberos que han tenido trabajo esta madrugada debido a una nueva quema de vehículos en Huerta Molino. Ana Biazán, muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. Pues sí, estamos a las puertas de la Catedral de la Asunción y habrá quien diga, pues para hablar con los bomberos, porque se ha venido Radio Televisión Ceuta hasta este punto, hasta este ejemplo del listado de bienes de interés cultural que tiene Ceuta. Pues porque aquí es donde se va a desarrollar uno de esos ejercicios que componen las jornadas formativas de las que hablaba Susana y que se van a desarrollar el sábado. Pero si se van a desarrollar el sábado, ¿por qué hoy vemos aquí a los bomberos colgados de una de las torres de la Catedral? Pues quizás nos lo pueda explicar, seguro que nos lo puede explicar Iván García, que es coordinador, una de las personas que lleva mucho tiempo trabajando para la celebración el sábado de este evento. ¿Qué está ocurriendo en la Catedral hoy, Iván? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues forman parte de los preparativos para las jornadas que empiezan mañana, viernes. Es un escenario de los que se van a hacer, uno de los 6 escenarios que tenemos. Y simplemente, bueno, ultimando que todos los anclajes, las distancias, las medidas y el material que hace falta emplear, bueno, pues ver que todo está correcto. ¿Qué condiciones reúne la Catedral o de una manera más sencilla? ¿Por qué se elige este escenario como parte del recorrido que se seguirá durante los ejercicios con los bomberos? Pues en primer lugar, pues, es un bien de interés cultural la Catedral. Agradecemos a la Vicaría que nos ha dejado que podamos hacer una maniobra aquí. Bueno, es un edificio emblemático de la ciudad, encima está en una zona, bueno, céntrica, es una zona peatonal, los equipos, como bien sabéis, que se van a desplazar de escenario en escenario andando, pues es un sitio apropiado para poder hacer ese tipo de actividades. Equipos que vienen en buena parte de fuera, son en torno a medio centenar los bomberos que van a participar en estas jornadas formativas y la mayoría vienen de distintos puntos de la península, por eso la elección de escenarios que además resulten atractivos desde el punto de vista turístico, ¿no? También hay una componente, un ingrediente en ese sentido. Sí, correcto. Aparte del tema técnico, como jornadas técnicas de rescate vertical, también le quisimos dar un toque turístico. Son 50 compañeros que vienen de 6 parques diferentes de España. Y bueno, la idea era que compaginasen un poco de técnicas verticales, aprendizaje y formación también con visita a la ciudad, ¿no? Entonces, una de las formas también, aparte de que tenemos preparados dispositivos con la Consejería de Turismo para visitas turísticas, pues otra forma de conocer la ciudad es haciendo las maniobras en edificios emblemáticos y en sitios emblemáticos de la ciudad. Pero gestionar los permisos para poder hacer este tipo de ejercicios en inmuebles como este, que está aquí a nuestro lado, Iván, no debe ser fácil. Eso lleva también un trabajo invisible, pero que hay que desarrollar. ¿Cómo ha ido esa faceta de las jornadas? Bueno, lleva mucho trabajo, afortunadamente somos muchos y entre todos pues el trabajo se divide, ¿no? Lo que sí nos ha sorprendido gratamente es la gran aceptación de todas las puertas a las que hemos llamado, no nos han puesto ninguna pega y al contrario siempre hemos estado intentando, y ellos también, a donde le hemos pedido ayuda, han intentado, bueno, buscar la manera para solucionar los problemas y la respuesta ha sido esta, ¿no? Que hemos podido conseguir después de tanto tiempo pues una jornada de rescate vertical. Que la seguiremos lo más cerca posible. Miguel Ángel Ríos, jefe accidental del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. ¿Qué significa una cita como esta que se va a celebrar en Ceuta para el 6? Buenos días ante todo, y para nosotros es tremendamente importante el interés suscitado por esta jornada.
Hemos limitado a 6 el número de equipos, como ha dicho Iván, porque había que empezar de alguna manera y el número de solicitantes ha sido superior, lo cual nos lleva a pensar que en un futuro queremos convertirlo en jornadas bianuales, eso es algo que no habíamos dicho hasta ahora. Nos lleva a pensar que en un futuro las jornadas van a tener el mismo éxito que estoy seguro van a tener estas. Porque se ha invitado a los equipos que vienen, o se ha hecho una invitación general y estos son los que han respondido. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, vamos a ver, aquí podría Iván contestar, pero ha sido una cosa mixta, ¿no? Ha habido una invitación general, hay equipos con los cuales tenemos unos compromisos formativos, como puede hacer, creo, Sevilla, Granada, Málaga, que son equipos con los que constantemente estamos en contacto en este tema, y el resto pues creo que ha sido aceptación de invitación, ¿no, Iván? ¿Ha sido así? Sí, correcto. Bueno, se abrió, digamos, la inscripción y bueno, en 2 horas desde que se abrió la inscripción pues se llenó. Han sido equipos, como bien dice Miguel, algunos con los que nosotros tenemos una relación más cercana, y bueno, y la otra pues fue simplemente una inscripción a nivel nacional y pues por orden de llegada pues hasta que se cerró el cupo, ¿no? La aceptación es notable, la importancia que tienen ejercicios, prácticas de estas características también. Hace no mucho nos contaban efectivos que estaban participando en ese simulacro que se llevó a cabo con participación también de la Unidad Militar de Emergencias, efectivos del Cuerpo de Bomberos, quiero decir, que ejecutaban un servicio también de rescate, un ejercicio de rescate vertical en las murallas reales, que nuestros bomberos han conseguido reducir a la mitad prácticamente el tiempo que empleaban antes de empezar a entrenarse con este ahínco. Bueno, pues han conseguido reducir a la mitad el tiempo que necesitan para realizar ese tipo de rescates. Hay que estar en forma, hay que estar entrenado, es parte del trabajo, y cuando se dan noches como la que acabamos de pasar, madrugadas como esta que hemos tenido, pues la desgracia de sufrir distintos incidentes o sucesos de quema de vehículos, es cuando se demuestra pues la forma física de los bomberos. Ha sido una madrugada complicada, jefe. Bueno, la madrugada, reitero lo que has dicho en cuanto al aspecto del ejercicio propuesto en el Foso Real. La formación es importante, el hecho de participar y realizar muchas veces el ejercicio hace que se mejore, y en definitiva uno de los objetivos de la jornada, la parte formativa. Y en cuanto a la noche, pues bueno, ha sido una madrugada más que noche, a partir de las 5 de la mañana, han sido 3 intervenciones muy seguidas, una creo recordar a las 5 y muy poco de la mañana con vehículos ardiendo, con 4 vehículos más 3 afectados por radiación. A los 3 minutos de la primera salida hubo una segunda intervención para una motocicleta, y a las 6 y algo de la mañana otro vehículo también ardiendo. Y bueno, la verdad es que llevamos una racha bastante tranquila, pero esta noche no podemos decir lo mismo. Habrá que quedarse con que no ha habido que lamentar daños personales, y por supuesto con que tenemos un servicio de extinción de incendios y salvamento que no deja de trabajar, porque cuando no hay un suceso que atender, lo que están haciendo son cuestiones pues como estas sobre las que nos ilustraba Iván García, el organizador de esas jornadas que se desarrollan entre el viernes y el sábado, y que sobre todo el sábado harán que el paisanaje de la ciudad cambie por momentos, porque será frecuente ver equipos de bomberos desplazándose entre un escenario y otro de los 6 en los que habrá ejercicios prácticos: murallas reales, Parque Marítimo, Catedral, Avenida Sánchez Prado, Palacio de la Asamblea y Jardines de la Argentina. Susana. Pues muy bien, muchísimas gracias. Agradecimiento al equipo de bomberos del 6 de Ceuta, y estaremos pendientes pues de esas iniciativas, de esas actividades que van a llevar a cabo entre mañana y pasado, y bueno, que también una iniciativa, una actividad que va a servir para mostrar Ceuta y sus recursos a los bomberos que vienen de fuera a participar en este evento. Muchísimas gracias, Ana. Son las 10:09, casi 10:10 de la mañana. Conectamos ahora con la Agencia Estatal de Meteorología, y a la vuelta hablamos con el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo. Y esta es la previsión que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy. Es de cielo nuboso, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional durante las primeras horas del día. Las temperaturas continúan igual que en las últimas jornadas. Continúan oscilando entre los 22 grados de mínima y los 25 de máxima, y el viento sopla de levante moderado.
10 y 10, ya sí, continuamos esta ronda de conexiones que estamos haciendo con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea, con sus líderes. Hoy saludamos al presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo. Muy buenas. Buenos días. Bienvenido a esta casa un día más, una vez más, en esta ronda de entrevistas que estamos realizando, bueno, pues para tomar el pulso a la política local, después de que hace unos días se hayan cumplido ya el primer centenar, los primeros 100 días de gobierno, unos primeros meses de legislatura. ¿Qué balance hacemos y, bueno, cuáles son las líneas maestras políticas de Vox para este curso político? Bueno, la valoración que hacemos de estos 100 días, pues evidentemente desde la posición de Vox es crítica, ¿no? Vemos un gobierno inestable, vemos un gobierno que no está dando las soluciones que la ciudad requiere, además pues, con una situación que ya viene complicada desde la legislatura anterior. Tenemos la sensación de que la legislatura va demasiado rápido, están pasando muchas cosas en un corto espacio de tiempo, y estamos viendo pues a un gobierno débil y un gobierno con poca capacidad para tomar decisiones. Hemos visto, como digo, todos estos meses situaciones muy confusas que, bueno, pues que generan incertidumbre en el conjunto de los ciudadanos, y bueno, pues en algunos grupos políticos, como el grupo que representa Vox en la Asamblea, pues que ve toda esa inestabilidad pues con bastante preocupación, ¿no?, de cara a lo que nos queda todavía de legislatura. ¿A qué situaciones críticas se refiere? Bueno, pues a toda esta situación que se ha producido con los pactos o los supuestos pactos de gobierno entre el Grupo Socialista, entre el Grupo Popular, con la intervención de los grupos minoritarios como puede ser MDC o Ceuta Ya, realmente a la incapacidad para formar un gobierno que dé estabilidad política a la ciudad, con los rumores, con los dimes, con los diretes, con las intervenciones que fuera de lugar, ¿no? Algunos portavoces que hacían declaraciones y al día siguiente decían exactamente lo contrario a lo que habían manifestado públicamente el día anterior. Como digo, una situación de inestabilidad, de incertidumbre, pues que también se traslada al conjunto de los ciudadanos, que, bueno, pues ve con preocupación que podemos enfrentarnos a una legislatura difícil pero muy inestable. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, bueno, pues continúa en su decisión de terminar la legislatura en minoría, buscando apoyos puntuales para asuntos de envergadura, para los asuntos importantes, y bueno, parece que otras formaciones políticas también están en esa línea de negociación. ¿Cómo lo ve Vox? Lo veo complicado, como digo, totalmente en una situación inestable. El presidente de la ciudad ha optado por gobernar en minoría, pues amparándose en la posibilidad que le da el reglamento. El reglamento le permitía que, como fuerza más votada, podía optar a ser investido como presidente sin necesidad, o si no aparecía un candidato que sumara más votos que él, pero eso no le da la posibilidad de poder gobernar establemente. Él se ha metido en esa situación, ha optado por aplicar el reglamento, pero el que el reglamento te dé la posibilidad de formar gobierno no dice o no te da la posibilidad de poder tener un gobierno estable, y ahora tiene esa papeleta encima de su mesa, un gobierno en minoría pero con bastante dificultad para poder llegar a acuerdos con los que darle estabilidad a ese gobierno en minoría que él ha organizado en base a la posibilidad que le ofrecía el reglamento. El primer gran reto en esta búsqueda de apoyos va a ser la negociación y la aprobación de los presupuestos de la ciudad para el curso que viene. Ha dicho que va a hablar con todos los partidos políticos, también con ustedes. ¿Qué le parece? Bien, pues la responsabilidad de hacer un presupuesto es del gobierno. Como digo, es un gobierno en minoría y bueno, pues tendrá que buscar la fórmula para poder sacar adelante ese presupuesto. Realmente la aprobación de los presupuestos es una de las pocas veces que el gobierno tiene que hacer uso de la voluntad de lo que se dice en el Pleno. Y bueno, pues entiendo que tiene un problema, porque tiene un gobierno en minoría, pero no tiene los números necesarios para poder sacar adelante este presupuesto. Por lo tanto, entiendo que él en esa situación pues quiera ofrecerse a todos los grupos políticos para intentar sacar los números suficientes para sacar ese presupuesto adelante. Desde mi punto de vista lo tiene muy complicado y va a tener unos meses bastante difíciles para poder sacar adelante ese presupuesto. Y desde su punto de vista, ¿cuáles serían las exigencias para encontrar un voto a favor de Vox? Nosotros ahora mismo somos oposición.
Nosotros creo que somos el único grupo de la oposición. Nosotros no hemos entrado en las componendas que hemos visto este verano de otros grupos políticos que han pegado en la puerta del Partido Popular, han ido a ofrecerse incluso para entrar en gobiernos, ya sea el Grupo Socialista, ya sea MDC o ya sea Ceuta Ya, que todos han querido formar parte del gobierno. Es increíble, o sea, grupos que se supone que son de la oposición que han manifestado su voluntad de sentarse en el gobierno de Juan Vivas. Se supone que el gobierno de Juan Vivas es el gobierno al que hace la oposición. Nosotros no hemos entrado en ese juego ni en esa dinámica y por lo tanto considero que somos el único grupo de la oposición que tiene intención de hacer una oposición real al gobierno que representa Juan Vivas. La responsabilidad, insisto, de hacer un presupuesto es del gobierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer oposición y de fiscalizar ese gobierno y, por supuesto, también tenemos el derecho a recibir toda la información de cómo están elaborando ese presupuesto, porque no debemos olvidar que el dinero es del contribuyente, no de Juan Vivas ni del Partido Popular. Por lo tanto, nuestra obligación es de conocer cómo se están elaborando esos presupuestos, de saber cómo se están haciendo esos presupuestos y, por supuesto, también tenemos el derecho a ser escuchados de cómo la opinión que nosotros tenemos de cómo deben ser esos presupuestos. Pero nuestra posición es la que es, ser oposición al gobierno que representa Juan Vivas y el Partido Popular y pues estar pendiente de cómo se hacen esos presupuestos. Por otra parte, digo, y quiero dejar claro, que el presupuesto es obligación del gobierno y él es el que tiene la responsabilidad de hacerlo. El ser oposición no va reñido con, en algún momento dado, prestar apoyo. Descarta, por tanto... Lo que yo quiero ser claro, no es cuestión de apoyos o no dar apoyo. Nosotros hemos sacado ahora cuestiones adelante. En este último expediente de modificación de crédito no hemos abstenido, hemos sacado otras propuestas que creo que son muy beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos, como la cuota cero de autónomos. Nosotros hemos actuado con responsabilidad siempre en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Nosotros actuamos, ya lo dije al principio de la legislatura, desde una posición constructiva, pero nosotros no tenemos la obligación de tener que darle apoyos a nadie. Nuestra obligación es de hacer oposición al gobierno que representa a Juan Vivas. ¿Y en qué se basa esa actitud constructiva que asumen en esta legislatura? Bueno, creo que lo hemos demostrado durante estos plenos. Hemos llevado propuestas importantes para el conjunto de los ciudadanos, para el comercio, para la economía, para el conjunto de la sociedad. Creo que eran importantes y han salido adelante. Por lo tanto, entiendo que eso es una posición constructiva. Nosotros llevamos cuestiones que son especialmente importantes y relevantes para el funcionamiento de la ciudad y creo que esa es la función de un grupo con la posición política que ahora mismo tiene Vox, intentar aportar su granito de arena para construir, y eso es lo que estamos haciendo en estos meses. Uno de los cambios más visibles, sobre todo desde fuera, en su formación es el cambio de portavocía en la Asamblea. Usted ahora asume ese rol que antes asumía Carlos Verdejo. ¿A qué obedece ese cambio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es una cuestión de estrategia y discrepancias internas? ¿A qué Realmente en todos los partidos hacen sus cambios. Yo mismo he sido relevado en mi función de coordinación parlamentaria, que sí la había asumido en la legislatura pasada y ahora la asume otro compañero y además lo está haciendo de manera brillante. En la legislatura pasada me correspondía a mí ser el portavoz, pero asumí la coordinación parlamentaria, interparlamentaria. Es una figura que tiene conexión nacional con el grupo parlamentario y que también exigía de mucha dedicación, pero es que aparte yo no soy un político en dedicación exclusiva. Yo tengo mi trabajo como empleado en la Administración de Justicia, soy profesor en la UNED y bueno, y también tengo otras obligaciones que hacían imposible que yo asumiera todos los roles en ese momento. Se tomó la decisión de que yo asumía la coordinación parlamentaria y que Carlos Verdejo asumía la portavocía. En esta legislatura pues cambiamos de roles. Yo en esta situación ya me he pedido una excedencia, ya no estoy como profesor en la UNED, estoy en excedencia. Ya no soy el coordinador parlamentario, como he dicho, que he asumido he sido relevado en ese punto por otro compañero y bueno, pues sí que dispongo de más tiempo para asumir la función que me corresponde como candidato que fui en las elecciones y número 1 de la lista de la portavocía. Pero eso no quiere decir que otros compañeros no puedan ejercer su voz. Vemos cómo funcionan los plenos. Cualquier diputado electo en el grupo parlamentario puede defender posiciones y puede defender cuestiones. Hemos visto también en este caso la portavoz adjunta, que es Teresa López, ha defendido algunas posiciones. El resto de los compañeros pueden intervenir cuando ellos lo deseen. No es algo que esté acotado o vedado la palabra en el pleno solo al portavoz. Como digo, es un cambio de roles, de funciones. Cada uno tenemos una función y la desempeñamos cuando nos corresponde, y eso es lo que ha pasado. Sí, pero le preguntaba, ¿a qué responde ese cambio
de rol. Es una cuestión estratégica, a lo mejor para ir en esa línea de una actitud más constructiva, porque él mismo reconoce que no quería salir de la portavocía. Bueno, sí, como digo, yo tampoco quería salir de la coordinación parlamentaria. Se toma la decisión y bueno, pues tú asumes la posición que te corresponde y bueno, pues yo no soy el coordinador parlamentario, desde el partido a nivel nacional se decide que la coordinación parlamentaria pasa a otro compañero y yo asumo la posición que me corresponde, como digo, porque ahora tengo mayor disponibilidad para asumir la portavocía. Carlos asume ahora otra posición dentro del partido y en un futuro no se sabe qué puede pasar. Carlos es una persona joven, con un futuro brillante, prometedor. Esta es su casa, Vox, y como digo, hoy estamos aquí, mañana hacemos otra función y bueno, estamos siempre a disposición de lo que determina el partido. ¿Y cuál es la función que lleva a cabo ahora? Porque también ese sí que reconoce que ha pedido la salida de la Secretaría Provincial de la Formación. ¿Cuál es la función que desempeña ahora? Bueno, Carlos está ahora como diputado en la Asamblea, también se está dedicando a sus cuestiones profesionales, está como docente en el instituto y bueno, pues como digo, él ahora está con mayor dedicación a su labor profesional y también cumpliendo su función dentro del grupo parlamentario como diputado electo. Como digo, él tiene voz, tiene voto, su casa es Vox, es una persona desde mi punto de vista brillante a la que le tengo mucho cariño, respeto y sobre todo admiración. Carlos ha hecho una legislatura magistral como portavoz en la 2019-2023, ha dejado un listón muy alto, es un referente para muchos, para todos, incluso para el presidente de Vox y creo que es una persona con una proyección importante y que bueno, pues que el futuro le reserva pues un puesto relevante dentro de nuestro proyecto político a buen seguro. ¿Y cuáles son las condiciones que él no encontraba para realizar la labor que llevaba a cabo en la Secretaría Provincial? Porque le desea mucha suerte a quien asuma ahora esa responsabilidad y dice, espero que encuentre las condiciones necesarias para poder hacer su labor en beneficio de los ciudadanos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que él demandaba? Bueno, no eran unas cuestiones internas. Hay que tener en cuenta la situación tan difícil por la que ha pasado nuestro partido en la legislatura anterior, no solo a nivel de grupo parlamentario, que hemos sido el epicentro de todos los ataques, también hemos tenido un proceso muy complicado a nivel de partido, con entradas, con salidas, con problemas internos también, muy propios dentro de los partidos jóvenes que van creciendo, ¿no? Entonces eso ha complicado también mucho la acción, ¿no? Dentro de un partido a la hora de poder desarrollar una actividad. También hemos tenido que centrar muchísimo en la labor del grupo parlamentario por todos esos ataques que estábamos recibiendo y bueno, la verdad es que la legislatura, tanto para el secretario provincial como para el presidente, para todos aquellos que formamos parte del comité ejecutivo, han sido difíciles y no han sido las más adecuadas para poder desarrollar entre todos nuestra función. Como digo, Carlos siempre va a tener la puerta abierta, esta es su casa y bueno, pues cuando toque hacer la renovación del comité ejecutivo que ya está en Madrid, pues bueno, pues ya veremos qué función desempeñamos también cada uno en el comité ejecutivo una vez que se haga pues la reforma correspondiente. Estamos también en un proceso de cambio a nivel nacional, también se está viendo que estamos cambiando en muchos sitios, muchos puestos y muchos cargos que se estaban desarrollando en la anterior legislatura están cambiando en esta y todo eso también va afectando a la reestructuración que tiene el partido en todos los sentidos. ¿Cuánta importancia, qué peso tiene en estos cambios bueno, pues la pérdida de votos tanto en las elecciones autonómicas como a nivel nacional, donde se perdieron 19 diputados? Bien, yo ya lo manifesté en la noche electoral 23J. Los partidos jóvenes tienen estos procesos, donde realmente se ve su solidez es cuando vienen estos vaivenes, que puedes perder escaños, pero demuestras que tienes una solidez estructural, tienes una fidelidad, también un suelo electoral que se dice, y tienes una fidelidad en la militancia. Y afortunadamente Vox es un partido de ideas, es un partido de ideario, es un partido que tiene una militancia fiel, leal y que suscribe ese ideario. Y eso es importante para mantener una estructura sólida cuando vienen los vaivenes electorales, que vienen, bueno, hemos tenido la peor campaña que ha podido recibir Vox por parte de todos los grupos y además por parte también del Partido Popular, que en lugar de atacar al Partido Socialista, a Pedro Sánchez y al sanchismo, se ha dedicado a atacar con todos sus medios y todos los recursos que tenía a su disposición a Vox, ¿no? Eso también afecta porque la gente también pues se deja influenciar o es influida
influida por esa presión, por los medios de comunicación y también por una visión o una ansia que tiene por poder echar a Pedro Sánchez, que era el objetivo que tenían los sectores pues, más afines al Partido Popular, a Vox. Como digo, eso también ha afectado a ese vaivén, a esa pérdida real de porcentaje electoral, pero desde mi punto de vista ha dejado un proyecto político sólido, con un suelo electoral bastante estable. No hay que olvidar que Vox ha sacado 3 millones de votos, ha perdido 600.000 votos, pero lo que nos ha perjudicado ha sido la ley de ON. Realmente ha sido la ley electoral la que ha perjudicado a nuestro partido, porque está diseñada para beneficiar a los partidos mayoritarios y a los grupos, fundamentalmente a los grupos nacionalistas. Realmente una tercera fuerza política como Vox puede tener una caída de 19 escaños, solo perdiendo 600.000 votos y habiendo conseguido 3.050.000. O sea, no ha sido tanta la pérdida que hemos tenido de apoyo electoral como el daño que le ha hecho a nuestros intereses electorales la ley que está diseñada para fomentar y fortalecer el bipartidismo. Sí, pero esa pérdida también, bueno, pues va directamente ligada a una pérdida de recursos económicos. Ha habido salidas importantes como la del señor Espinosa de los Monteros, hay alguna voz crítica, no sé cómo se está gestionando eso en el entorno del partido. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista ahora Vox está más consolidado, más fuerte, tenemos presencia en muchos gobiernos autonómicos, tenemos capacidad de decisión, creo que estamos llevando a cabo políticas muy interesantes en beneficio del conjunto de los ciudadanos, somos una oposición real con capacidad de movilización ante lo que se nos viene encima, ante Pedro Sánchez y ante toda esa banda separatista que tiene intención de investirlo como presidente, y creo que en ese sentido Vox es un partido sólido, es un partido de personas, de gente con ideas que, bueno, pues que tiene un objetivo real, que es acabar con el sanchismo y conseguir que España pues vuelva a la senda de la cordura y del conjunto de las naciones respetadas y respetables. Da por hecho que va a haber investidura. Tiene toda la pinta. Yo he visto, bueno, Pedro Sánchez lo veía muy contento, muy feliz después de las elecciones. Creo que esa política rastrera que suele hacer a espaldas de los ciudadanos le dará resultados, y creo que sus socios separatistas aceptarán la componenda porque pueden sacar mucho más beneficio en estos 4 años de realmente si se oponen a una investidura en estos momentos. Creo que los separatistas la apoyarán porque tienen mucho más que ganar con este individuo de presidente que de perder. ¿Usted preferiría elecciones, pese al coste que sería, o investidura de Pedro Sánchez? Yo aquí no puedo valorar el coste, yo preferiría, claro, elecciones. Yo no quiero a Pedro Sánchez de presidente, me gustaría que hubiera elecciones y que las ganase Vox, o que hubiera una mayoría suficiente para que Pedro Sánchez no fuera gobierno, y mucho menos que dejara el futuro de mi país en manos de los separatistas, de aquellos que quieren destrozarlo y destruir nuestra nación. Pero creo que esa no va a ser la realidad, y va a haber un gobierno social comunista separatista. Esa es, por desgracia, la realidad oscura que se avecina sobre nuestro país. Pero ahí va a estar Vox. Ahí va a estar Vox para combatir, para pelear, para defender los intereses de esa España sana que quiera acabar con ese sanchismo y con toda esa banda separatista que quiere destruirla. Hay voces que dicen que el PP nunca va a gobernar mientras exista Vox, porque por un lado, bueno, pues resta votos al partido de Alberto Núñez Feijóo, y por otro lado, pues hay otros partidos políticos que nunca van a dar su apoyo al Partido Popular mientras tanto esté Vox en esos acuerdos. ¿Qué le parece esa lectura? Pues errónea, y lo hemos visto en el resultado de las elecciones. Vox ha tenido, como digo, más de 3 millones de votos. Hay ciudadanos, entre los que me incluyo, que jamás vamos a votar al Partido Popular. Entonces tenemos que votar a una formación como Vox, si no esos votos se pierden, y como digo, la ley de ON siempre va a beneficiar a otros partidos, en este caso como ha pasado. Esa petición de voto útil que hacía el Partido Popular no ha beneficiado al Partido Popular, ha beneficiado a candidaturas como Sumar o el PSOE, o en algunos sitios, en algunos sectores, a partidos separatistas. Pongo un ejemplo, en la provincia de Albacete, Vox se quedó a prácticamente 1.000 votos de conseguir el diputado, el tercer diputado por esa provincia, y el Partido Popular recibió más de 12.000 que no le sirvieron para conseguir ese tercer diputado que sí consiguió Sumar. Entonces, estamos hablando que hemos perdido un voto, un diputado para el cambio, dando votos
supuestamente útiles, que para mí son los más inútiles, al Partido Popular, que no le han valido a él para conseguir ese diputado, y al final el que se ha llevado el diputado ha sido una opción de izquierda o de extrema izquierda. Yo creo que el mejor voto, el voto más útil es votar en conciencia, votar lo que uno cree, y al final yo estoy convencido que actuando y votando de esa manera se consigue los números necesarios para poder echar al sanchismo, pero eso lo tienen que ver los ciudadanos, lo tiene que ver el Partido Popular, y tiene que dejar de hacer campaña contra Vox y dedicarse a hacer campaña contra Pedro Sánchez y contra la banda separatista que tiene intención de auparlo a la presidencia. Volviendo ya a la política local, que le preguntaba al principio y no ha dicho nada más allá de que va a ser una oposición real. ¿Cuáles van a ser las líneas maestras de Vox en esta legislatura? Yo creo que no van a diferir mucho de las que ya defendimos en la legislatura pasada. Nosotros buscamos una mejora de la ciudad. Nosotros lo que buscamos directamente es que los ciudadanos tengan acceso a esos recursos que entendemos que hoy no tienen y que después de 20 y tantos años de gobierno de Juan Vivas siguen sin tener. Nosotros queremos, dentro de esa visión constructiva, seguir trabajando por más españolidad, por más seguridad, por mayores infraestructuras, por mayor desarrollo económico, por mayor comercio, precisamente en una situación muy crítica que tenemos ahora mismo en el comercio y en la economía local. Estamos trabajando decididamente por aportar ideas que nos extraña muchísimo que el Gobierno no tenga, y que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para sacar adelante estas ideas que entendemos que benefician a ese desarrollo económico y a ese desarrollo comercial tan dañado. Es que esas son las líneas que tiene que llevar una formación política, el dedicarse al politiqueo, a medrar para beneficiar a los intereses de ciertos grupos oscuros empresariales. Yo creo que eso no beneficia, no redunda en el beneficio del conjunto de los ciudadanos. Yo creo que un grupo político, una formación política, tiene que estar en la Asamblea para defender los intereses del conjunto, para defender los intereses de la ciudad y para reforzar ese sentimiento de españolidad que tiene la ciudad de Ceuta. Esa es nuestra función, esa es nuestra línea política, y esa es la que llevamos trabajando desde que Vox aparece y que estamos insistiendo y en la que vamos a seguir insistiendo en esta legislatura. Una asamblea en la que, de momento, los plenos que hemos visto en esta legislatura, hay menos crispación, hay más calma. Parece que esa es un poco la idea de partida de todos los grupos, incluido de Vox. Hay respeto. Entonces, nosotros siempre hemos demandado lo mismo, respeto. Creo que lo dije en una de las primeras intervenciones que tuve en esta casa, después de las elecciones. Si se nos respeta, nosotros devolvemos respeto. Si se nos ataca, por supuesto que nos defendemos. Parece ser que, en este caso, el grupo mayoritario en la Asamblea, el grupo del Gobierno, ha cambiado de alguna forma su actitud hacia el grupo parlamentario Vox y por lo menos se dirige con nosotros con formas y con respeto. Por lo tanto, nosotros, que somos personas normales, educadas y formadas, pues actuamos en consecuencia dentro de esos cánones establecidos de comportamiento político y social, como es el de respeto. En la legislatura pasada lo que teníamos eran ataques continuos y constantes por parte de todos los grupos políticos, incluido el Gobierno, el que representa al grupo mayoritario. También nos hemos dado cuenta que hay otros grupos políticos, como el Grupo Socialista o el Grupo MDC o el Grupo Ceuta Ya, que buscan el insulto y la provocación. Lo hemos visto en estos plenos, como han soltado algunas cuestiones, algunos insultos, intentando provocarnos. Nosotros no vamos a entrar en esa línea de la provocación. Para nosotros lo importante, como digo, es seguir nuestra línea política dentro de las formas y del respeto, como ya hacíamos en la legislatura pasada, con la diferencia que en la legislatura anterior no nos respetaban ninguno de los grupos que formaban parte de la Asamblea, y por lo tanto nosotros teníamos el deber y la obligación de defendernos. Y dentro de esa máxima, de esa directriz basada en el respeto, cabría la posibilidad de reeditar algún acuerdo similar o parecido al del principio de la legislatura anterior con el Partido Popular. Nosotros creo que lo manifestamos en el mes de agosto a través de un comunicado nacional de prensa, cuál es la posición política que tiene Vox con respecto al Gobierno que representa Juan Vivas. Nosotros somos oposición, el Gobierno es él. Nosotros no vamos a hacer más que oposición al gobierno de Juan Vivas. Eso que pasó en 2019 mientras Juan Vivas sea presidente no va a volver a pasar. Completamente descartado. Eso está descartado, por supuesto. Y dentro de esa línea política que va a llevar a cabo su formación, de alguna manera, ¿en qué 3 o 4 puntos va a poner el foco en esta legislatura? Yo creo que es esencial. La situación de Ceuta es crítica en el ámbito económico y comercial, lo acabo de decir. Vamos a trabajar en aportar
todas las ideas y en exigir que se cumplan los acuerdos plenarios para que esas ideas se pongan en marcha inmediatamente, porque entendemos que son urgentes. Vamos a trabajar, por supuesto, en otra línea fundamental, que es la de la seguridad. Hemos visto hoy, hemos amanecido con las noticias, otra vez con una quema desmedida de vehículos, de inseguridad en barriadas, de tiroteos. O sea, vamos a ver, el ciudadano que de a pie percibe esa inseguridad, por mucho que las estadísticas quieran maquillarlo o maquillar esa situación, pero la realidad la viven los vecinos, se vive en las barriadas, se vive en nuestras calles, y tenemos que trabajar directamente por erradicar esa situación de inseguridad. Por supuesto que vamos a seguir denunciando todas estas cuestiones y también vamos a seguir proponiendo pues las soluciones a esta situación en la que vivimos, y por supuesto reforzar la españolidad de la ciudad, la mayor presencia del Estado en nuestro desarrollo, esa identidad que entendemos que debe prevalecer en la ciudad de Ceuta en conexión absoluta pues con esa nación a la que pertenecemos. Esos van a ser los ejes de trabajo, y en eso vamos a estar trabajando, y de hecho en eso llevamos trabajando desde la legislatura anterior y ya hemos dado muestra de tener intención de seguir en ello en estos primeros plenos que hemos vivido en este mes de septiembre. Y una de las principales preocupaciones ahora mismo de formaciones políticas, agentes sociales, empresarios, es se acaba de hacer una petición de reivindicar la derogación de la normativa que cambia el sistema anterior de las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social por ese sistema de subvenciones. También la petición de agilizar la ejecución del plan estratégico para Ceuta y Melilla. ¿Qué postura tiene Vox al respecto? Bien, nosotros lo demandamos, lo apoyamos, todo lo que sea beneficioso para Ceuta y para su desarrollo y para los vecinos y para el conjunto de la ciudadanía va a encontrar a Vox en ese camino, por supuesto. Nosotros demandamos, hay un plan estratégico que además le ha costado un dinero a la ciudad diseñarlo y trabajarlo, y entiendo que se tiene que poner en marcha cuanto antes, porque hay cuestiones que son muy importantes y son necesarias y fundamentales para la ciudad. Nosotros demandamos también que se pongan cuanto antes en marcha la comisión para que se ponga en marcha y se implemente lo acordado y lo establecido en ese plan estratégico. Por supuesto que demandamos al Gobierno una atención especial a la ciudad de Ceuta, porque es una ciudad con unas características especiales, con una situación muy comprometida en su ámbito económico y comercial, y entendemos que poner palos en la rueda a nuestro desarrollo, por ejemplo, eliminando esas bonificaciones que se han eliminado, lo único que hacen es enterrarle o echarle un poquito más de tierra a la situación tan crítica que tiene la ciudad. Que no olviden los ciudadanos que esa situación viene derivada de un gobierno de Pedro Sánchez que parece ser que lo que apunta que te da por un lado, te lo quita por otro. O sea, es la táctica del trilero, que es lo que viene haciendo Pedro Sánchez, y que parece ser que a la legislatura pasada también le compró el gobierno de Juan Vivas. No sé, a lo mejor situaciones como esta, sobre todo el fiasco de la aduana comercial, toda la mentira que hay rodeando a este asunto, le hacen abrir los ojos al presidente de la ciudad, y bueno, pues empieza a entender que Pedro Sánchez no es tan bueno y que en cierto modo lo que por un lado te da te lo quita por otro, y que el objetivo esencial de un gobierno de estas características de Pedro Sánchez, el gobierno socialista y sus socios separatistas, lo único que van a buscar, y estoy convencido, es servir a los intereses del Reino de Marruecos y enterrar un poquito más el futuro de la ciudad de Ceuta. Pues Juan Sergio Redondo, seguiremos muy de cerca, como venimos haciendo durante todas estas conexiones, cómo se va desarrollando ese proceso de negociación de cara a una posible investidura, y también seguiremos muy de cerca todo y cuanto vaya ocurriendo aquí en la política local. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y que vaya muy bien esta legislatura. Muy bien, muchas gracias, Susana. Son las 10:38 de este 5 de octubre, hoy es el Día Mundial del Docente, y queremos conocer en primera persona, de primera mano, bueno, pues cuáles son los retos, los desafíos, las problemáticas que se encuentran hoy en día los maestros y profesores en el contexto actual. Alicia Urbano, muy buenas. Muy buenos días. Hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial del Docente, una fecha que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron señalar en el calendario para rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de una sociedad, esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras. Nosotros nos hemos venido hasta el Colegio Ortega y Gasset y estamos con Rafael Morata, con uno de los profesores de cuarto de primaria. Muy buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Queremos saber cuál es la situación de los docentes en el contexto actual.
Hombre, la situación de los docentes sigue siendo la piedra angular de la sociedad. Deberíamos de estar más y mejor considerados socialmente por la labor que hacemos y por la importancia de nuestro trabajo. Pero bueno, poco a poco parece que se va retomando las cosas y nos están valorando pues eso como una piedra angular en el camino del aprendizaje de los niños. Es verdad que la sociedad, ¿no?, pues está en constante cambio y los niños de ahora pues no son los niños de antes. ¿En qué ha cambiado vuestro papel? Hombre, yo la verdad es que llevo con mi curso número 27 y la verdad que los niños no cambian la sociedad, pero yo sigo recibiendo a un grupito de alumnos. Cada uno tiene su problemática y cada uno tiene sus cosas, o sea, los aspectos positivos y negativos del entorno del que proceden, pero la verdad es que no. Tú atiendes a niños, tú enseñas a niños, tú educas a niños y pasarán los años, pero seguirás ejerciendo esa labor, adaptándote o no, pero yo la verdad es que no he notado gran cambio. El único gran cambio, lógicamente, que es cuando yo empecé no había nuevas tecnologías y ahora casi nos invaden, ¿no? Pero la verdad que sería la única diferencia. Ahora toda la metodología, ¿no?, va en formato digital. Bueno, depende. Vamos a ver, yo soy un docente, aquí somos no como cada uno va como quiere o como mejor puede enseñar, ¿no? Yo, por ejemplo, las nuevas tecnologías para mí son un complemento, no es el protagonista. Yo me comunico mejor con los niños a través de la pizarra de toda la vida de tiza que con la digital. La utilizo, pero no es digamos el núcleo del que parte todo. De hecho, hay países como Suecia que apostaron mucho por lo digital y ahora están clamando por una vuelta a la pizarra analógica, ¿no?, de la tiza. Entonces yo sí, pero vamos a ver, las nuevas tecnologías son muy importantes. Yo, por ejemplo, no les he pedido libros de texto, todo se lo doy a través de Classroom, una plataforma de Google que hay, los apuntes, o sea, el libro está ahí, ¿no? Con mis apuntes, con mis fichas. Soy un docente al que le gusta elaborar el material, dárselo a los niños, irlo modelando conforme yo voy viendo su evolución o no. Y, por ejemplo, estoy utilizando esas nuevas tecnologías, pero enfocado también a la pizarra y a que ellos vean el ordenador como una pizarra y también como algo interactivo, porque también le puedes meter enlaces interactivos para que vayan aprendiendo los contenidos y demás. Es decir, que esto depende, ¿no? Depende del enfoque o del método que escoja un docente. Con esa plataforma, ¿no?, con Classroom, que yo creo que la mayoría de los padres conocemos, Alexa, ¿entra en juego la brecha digital? Claro, depende del centro. Yo, por ejemplo, antes de comenzar, ¿no?, con el grupo nuevo de alumnos que tengan, lo primero que pregunto es, a ver, ¿tenéis ordenador en casa? Si son mayorías, si son minorías, si yo puedo ver que la clase puede seguirlo, pues perfectamente, pero comprendo que hay centros educativos de otros entornos en que Classroom les puede servir en el momento en que están en clase, pero no en sus casas. Entonces ya depende del entorno. El entorno lo es todo, desgraciadamente, afortunada y desgraciadamente. ¿Y cómo sentís el respaldo del entorno? Porque antes hablábamos de los cambios, de los niños, pero el entorno también ha cambiado. El entorno ha cambiado, pero yo, hombre, por mi experiencia, yo doy mucho protagonismo a los padres. Es decir, los padres saben a diario qué se hace en mi clase, qué tienen que estudiar, qué tienen que hacer, qué estamos aprendiendo, qué vamos a aprender. Yo tengo un diálogo constante con los padres a través de las nuevas tecnologías, en este caso un grupo de difusión de WhatsApp, ¿no?, de solo difusión. Entonces, yo la verdad es que con los padres solamente puedo calificarlos de la misma forma que mis alumnos. Son una ayuda estupenda. Me siento apoyado, respaldado y a veces les tengo que decir y a veces les pido incluso que hagan una evaluación, o sea, que critiquen un poco al profe, porque de los errores y de los fallos o de las fallas se aprende. Pero bueno, ahí están. Ahí que les tengo que reñir para decirle, a ver, sacar algo malo porque así aprendo yo también. ¿Con qué principales problemáticas nos encontramos a día de hoy?
Hombre, la problemática, la ratio se suponía o se supone que ha dejado de ser un problema. Ahora, por ejemplo, en los cuartos del cole, pues hay 26 alumnos, hay un alumno más por encima de lo que hay, ¿no? De lo que marca la ley. Pero más allá de eso, hombre, un poco más de mimo y de respaldo por parte de la administración, porque es verdad que a lo mejor en este colegio que siempre hay diversidad en una clase, pero un solo docente no puede atender a toda la diversidad, aunque quisiera, no puede atender a la diversidad que hay en una clase. Imagínate en un centro con un entorno más problemático, los docentes hacen malabares para sacar al curso adelante. Es verdad que tenemos este año, afortunadamente ya tenemos más profesorado de apoyo que pueden ayudar a ese alumnado y a la vez facilitar un poco la tarea del tutor, porque el tutor es verdad que lo hace prácticamente todo, pero ahí sí hemos avanzado. Yo, pues fíjate, habéis dicho que es el Día Mundial del Docente. Yo lo defiendo, sé que es una utopía casi, pero el hecho de que haya un cuerpo único docente, es decir, que no haya docentes A2, A1, que los del instituto sean A1 y los maestros seamos A2, cuando ahora todo el mundo tiene y estudia con un grado. Nosotros damos la bienvenida de los niños, damos la bienvenida a los niños con la enseñanza. Los maestros nos dedicamos con 3 asignaturas básicas, lengua, matemática y conocimiento del medio, en los colegios. Y sin embargo somos el último eslabón del cuerpo docente. Entonces hacemos un trabajo igual de valioso, hacemos las mismas horas que los docentes de un instituto y sin embargo pues estamos en una escala inferior cuando estamos a pie del cañón, igual que ellos, igual que yo apostaba y defendía un cuerpo único porque yo no soy menos que, por mucho que a lo mejor los profesores del instituto opinen lo contrario, no, los docentes, los maestros no somos menos que los del instituto. Es decir, estamos a piñón fijo con los niños. Tenemos una atención mucho más individualizada, mucho más encima y sin embargo somos el último escalafón del cuerpo. ¿Podemos decir que esas son las principales reivindicaciones, las ratios y un cuerpo único de docentes? Hombre, siempre hay más, siempre hay más. Mira, siempre, a lo mejor yo tengo 3 alumnos, ¿no?, que a lo mejor necesiten un poco más de ayuda y de hecho la tienen, ¿no?, con los compañeros de pedagogía terapéutica, los compañeros que entran en clase de apoyo, pero siempre hay que pedir más. Siempre hay que pedir más porque a lo mejor en mi clase no hay ningún alumno que sea del espectro autista, pero es una realidad que está ahí y que muchas veces no sabemos y no podemos atender. Nos gustaría hacerlo lo mejor posible porque no deja de ser un alumno más que tiene unas necesidades y lógicamente muchas veces estás dividido, a ver, si atiendo a este alumnado, el resto de los alumnos, ¿qué hago? Si atiendo al resto del alumnado, ¿qué hago con él? Si este chiquillo pues le da por tocar los enchufes, por hacer cosas un poco más o menos peligrosas, ¿cómo hacemos? Es verdad que este año hemos empezado a estar más respaldados, pero a esas reivindicaciones anteriores yo le unía el hecho de que hacen falta ese tipo de apoyos en los centros educativos y no solamente de manera puntual, sino de manera permanente. Yo voy a recordar, muchas veces se dice es que Ceuta y Melilla tienen el mayor número de docentes por alumnado y hay fracaso escolar. Es que nuestra realidad es muy distinta, es que es muy fácil hablar de una realidad que es en Madrid, de una realidad tan lejana como la de Ceuta, porque en Madrid solamente ven números, pero es que no hay números, aquí hay realidades y hay problemáticas. Hemos perdido la conexión con el Colegio Ortega y Gasset, trataremos de recuperarla. Mientras tanto vamos a abordar esta situación en nuestro apartado de análisis de la actualidad y lo hacemos con Pepe Grosso. Muy buenas, bienvenido otra vez, otra temporada más a esta tertulia que se multiplica por 2, como estáis viendo. Saludamos también a Soraya Pouso, muy buenas y bienvenida. Gracias, bien hallada.
Ángel Jiménez Chamorro, muy buenas. Y también le damos la bienvenida a Wissam Ahmed, que se une a nuestras tertulias. Bienvenidos a todos. Gracias. Y tenemos por delante un tema apasionante. Mira, empezamos con un docente, Pepe. Felicidades por tu día. Bueno, muchas gracias. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta ahora, los desafíos, un maestro, un profesor en el contexto actual? Bueno, los retos entiendo que no son muy diferentes a los que siempre han sido, que es lo de educar, como su propio nombre indica en el día nuestro, ¿verdad? Educar a las generaciones más jovencitas para un ejercicio básico de ciudadanía responsable y en fin, no creo que sea muy diferente a lo que siempre se ha buscado en la educación. Sobre todo en estos tiempos últimos, desde luego, la educación, la formación académica, por decirlo de alguna manera, siempre, quizá en algunos momentos de la historia ha estado más encaminada a la instrucción, pero hoy en día en estas sociedades democráticas, en las que la participación en la ciudadanía es exigida y exigible a cualquier persona, pues creo que el hecho de la educación, el principal reto que tiene es el de educar ciudadanos. Pero ¿creéis que se exige lo mismo, más o menos ahora que antes, Soraya? Yo creo, bueno, no es que quizás a lo mejor se exige al docente más. hablo, ¿eh? No. Bueno, yo creo que sí, al final estamos en una sociedad exigente y cada vez que se avanza se exige más en todos los aspectos. Yo creo que se exige más al docente ahora porque quizás se le transmite la idea de que aparte de enseñar tiene que educar, ¿no? Y entonces yo creo que eso en cierta manera es un poco erróneo, ¿no? Y es como que en todo el trabajo, desde que dan al alumno, desde que el alumno ya está en el centro, parece ser que desde ese momento hasta que llega ya a casa, ya la labor del docente está implicada en el sentido de eso, de educar, de enseñar, es como que te doy aquí al niño y ahora te lo quedas y después ya me lo devuelves a casa, ¿no? Y después en casa realmente cada vez hay menos tiempo, cada vez tenemos menos comunicación. Entonces creo que sí, que es una exigencia. Es una exigencia que quizás antes no conlleva tanta presión. ¿Entiendes que gran parte de esa labor educativa de alguna manera se está dejando al docente? Al docente. Quizás por el modelo social que tenemos ahora, ¿no? Esa sociedad en la que todo es muy deprisa, estresante, cada vez el núcleo familiar es distinto. Más que distinto es que no se participa tanto, no hay tanto tiempo para estar en casa en familia, ¿no? Entonces sí considero que efectivamente se traslada más al docente pues esa labor añadida que debería de darse en casa, que sería también lo ideal, ¿no? Y aprovechando que tenemos aquí también a un policía, que muchas veces ellos demandan un poco su autoridad, ¿cómo crees que está ahora mismo, Ángel, la autoridad de los docentes, tanto con alumnos como compañeros, como con los padres y madres, con las familias? ¿Crees que está cuestionada la autoridad de los profes? Sí, está súper. Es que está cuestionada cualquier tipo de autoridad. Han aumentado las agresiones a docentes, han aumentado las agresiones a sanitarios, han aumentado las agresiones a policías, que si me apura deben ser los tres pilares básicos sobre los que se fundamenta una democracia: la seguridad, la educación y el estar sano. Por supuesto, a ellos se les está... Pero creo que se les exige más porque a los niños se les exige menos. Entonces, para intentar dar una enseñanza de calidad, de alguna manera, no te voy a decir asimilable a la que yo pude recibir, que sí veo muchísimas diferencias entre la que yo recibí y la que reciben ahora, ellos tienen que hacer un sobreesfuerzo con la cosa de que los receptores de esta educación, es decir, los niños, están sobreexpuestos a una serie de información que antes no teníamos. Entonces, ahora el docente tiene que luchar, aparte de tratar de instruir, porque la parte de instrucción sigue existiendo, ahí tienen que luchar de una manera titánica para evitar eso, es decir, que informaciones que no son correctas calen dentro de los niños. Entonces entiendo que es mucho más complicado para ellos ahora que antes. Ya que sacas el tema de las agresiones, sí. Un estudio realizado por UGT pues concluye que un 22% de los profesores afirman haber sufrido agresiones físicas por parte de los estudiantes o familiares. El problema es que ese 22% de niños o de
cafres o de lo que sean que agreden al profesor, cuando terminen su etapa escolar van a seguir la misma mentalidad. O sea, estamos hablando de que ya empezamos mal, y a partir de ahí el respeto por, no te voy a decir por una figura de autoridad, que efectivamente es una figura de autoridad, si lo has perdido en la primera etapa de tu vida, donde estás construyendo tus esquemas mentales y tus esquemas vitales, la siguiente parte va a ser igual, y voy a atacar a médicos y a quien a mí me dé la gana. Y por eso te digo, creo que el problema es que ya en esa etapa se está empezando a perder el respeto. Ya todo lo que se construya sobre eso está construido sobre malo. Y entonces, no puedo decir, creo que es importante y un problema, porque creo que esto nos lleva a una decadencia social que nos puede llegar a la autodestrucción como sociedad. Es decir, los valores no son los mismos, no es nada lo mismo. Escúchame, igual es que me hago mayor y veo las cosas de tal, pero creo que tenemos un problema gordo que empieza en esa etapa y que no podemos cargar sobre los docentes el solucionar eso. No pueden ser instructores, educadores. Yo para educar a mi hijo estoy yo. Para educarle en buena forma, en buena manera. Él tiene que enseñarle una serie de conocimientos y aparte de colaborar. No podemos cargar sobre los docentes toda la educación de nuestro hijo, que es a lo que se tiende por falta de tiempo, por lo que sea. Agüisa asiente. Sí, asiento porque realmente estamos perdiendo un poco la identidad de los valores. A veces confundimos que los valores se enseñan en la pizarra. Desde luego que no, los valores se enseñan con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestros comportamientos. Entonces, claro, si delegamos en la docencia, nosotros los profesores ahora mismo la saturación está ahí. Te delega el que controle si existe el bullying, te delega que lo eduque, cuando no es nuestra labor de educarlo, protegerlo. Entonces, claro, tenemos una serie de carencias. En un hospital, en un colegio, por ejemplo, hace falta una enfermera, hace falta un psicólogo, hace falta un mediador, hace falta recursos. Entonces, claro, nos encontramos con los profesores que si la autoestima por los suelos, que si cuando decimos, por ejemplo, el fracaso escolar y el absentismo, pero la carga moral que le estamos dando a la docencia es imposible sacar todo eso, cuando realmente es verdad que tiene que haber una intervención común, comunitaria, padres, colegios. Yo muchas veces a mis alumnos le pregunto, a ver señora, ¿ha ido usted a la última tutoría? Que va, no ha ido porque no podía, porque no sé qué, pero sí cuando, por ejemplo, el profesor dice, manda una nota, llama por teléfono, no asiste. Pero cuando hay una violencia por parte del hijo, la madre viene súper fuerte. Señalando. Entonces, señalando. Y con el niño al lado, tú que eres la autoridad, un agente, que sabrás de eso, con el niño al lado, es que usted, y levanta la mano, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ejemplo le estás dando a ese niño? Claro. ¿Qué ejemplo le estás dando? Cuando él se incorpora al día siguiente, pues a ver, el profesor se ha convertido en una especie de psicólogo, mediador, psiquiatra, psicopedagogo, porque claro, es el que observa lo que está pasando en el colegio. Tiene que observar si el niño se ha puesto la insulina, tiene que observar si el niño se ha comido el bocadillo, tiene que observar si el niño ayer estaba feliz, pletórico, motivado y hoy lo vemos en la esquinita. Entonces, tiene que observar todo eso. Y es que la carga laboral que se le está dando al docente, a la comunidad educativa, y luego, claro, hay otra cosa que no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Cuando se crean leyes, decretos, artículos, modificación de la ley de la docencia, reglamento, ¿cuándo se cuenta con la comunidad educativa? ¿Quién mejor que la comunidad educativa para decir, mira, aquí falla esto, aquí falla aquello? Porque yo estoy dentro, por lo tanto, contar conmigo. No se cuenta con la comunidad educativa. La comunidad educativa, y luego, claro, siempre es que los profesores, no digo que seamos perfectos, ni mucho menos. Tenemos nuestras imperfecciones, nuestros errores, pero hay que contar más con la comunidad educativa, porque estamos llegando a un extremo, Susana, que es que, claro, tú has leído ese artículo. Como ese artículo ahora lo vamos a leer después. Como hay muchísimos artículos parecidos de agresión, entonces claro, luego dice, es que se pasa la vida de baja. Hombre, a ver, no hay refuerzo de personal, no hay recursos, no se cuenta con esas, existen carencias y necesidades que hay que combatir. Y luego, felicidades, por cierto, que a ti no te había felicitado todavía por este día, y luego estamos hablando de bueno, pues ese incremento de las agresiones. Un 22% de los profesores, según ese estudio de UGT, pues afirman haber sufrido alguna agresión de alumnos o de sus padres, y también queremos saber su opinión, la opinión de los telespectadores y la opinión de la calle. Vamos a escuchar primero la opinión de la calle sobre esto y luego la de los telespectadores.
Los tiempos han cambiado mucho últimamente y que se perdió todo el respeto que se tenía antes con los profesores. Entonces los alumnos se creen el derecho de tenerlo todo y no es así. Y también veo mucho respaldo de parte de los padres a los alumnos. Tenía que respaldar más a los profesores, no sus hijos. Entonces hay un poco un conflicto ahí que los profesores se ven un poco así perdidos y no saben bien cómo reaccionar a todo esto y se perdió, no digo el poder, pero la autoridad que tenían los profesores. Entonces no tiene poco respaldo también de parte de la autoridad, en el sentido del Ministerio de Instrucción, todo esto no se siente respaldado. La educación tiene que empezar en la familia y después puntualizarla algo más en los colegios, pero vamos, yo creo que eso poco a poco vamos terminando con ello. Creo que los niños hay que educarlos sobre todo en familia, que los niños actuales mandan en las casas y mandan sobre los padres. Está todo dejado de la mano de Dios, porque los padres que lo corrijan en el colegio y el colegio los padres, uno por otro y la juventud va como va. La reflexión que puedo hacer es que se está perdiendo todo en España, la autoridad, el respeto, la educación. Aquí no hay más que anarquías y hacer pensar cosas. A lo mejor también influye mucho las cosas que se ven hoy día en internet y en TikTok, como se llame eso. Todo eso influye mucho, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que más que nada es lo que se está viendo en España. No hay orden. Ahora mismo en España no hay orden. Está roto y se romperá más. Pues que es una falta de respeto hacia los profesores, ya que los profesores intentan darnos pues una educación, darnos lo que ellos han aprendido durante ese tiempo de estar estudiando hacia nosotros, y que la verdad no lo veo muy bien, porque los profesores intentan darnos su educación, intentan enseñarnos. Que se ha perdido todos los valores que bueno, nos inculcaron a cada uno pues la enseñanza de antes que nos la da ahora, la educación que se daba antes no es la que se da actualmente y se ha perdido todo. Entonces cada día que pasa me asusta más, porque yo también tengo hijos adolescentes y es una situación que no sé a dónde lo van a llevar, porque no se debería de permitir. En nuestro colegio no ha pasado, y en el que yo estaba antes tampoco, para nada, la verdad. No sé, nunca lo he vivido, entonces. Es un tema bastante complicado, ya que mucha gente no sabe cómo actuar. Y creo que como futuro profesional, que sobre todo a la gente joven, inculcarle o enseñarle lo que viene siendo cómo actuar en casos de evitar esos males, incluso creando programas de intervención y de desarrollo para defender contra esa injusticia y prevenir mayores casos de gravedad en un futuro. Creo que la relación que había entre padres y maestros, ese trozo donde llega la educación de los padres hasta aquí los maestros, pero hay un trozo que es común, esa se ha perdido. Entonces ya se han perdido valores. Ya no digo que el maestro lleve razón, nos equivocamos como todo el mundo, pero se ha perdido esa educación y ese respeto mutuo de nosotros a los padres o de los padres a nosotros. Bueno, esa cuestión de respeto y de pérdida de valores. Esas son las opiniones, los testimonios que hemos recogido en la calle. Como les decimos, también nos interesa la suya. Y la opinión de nuestros telespectadores hoy sobre esta pregunta es la siguiente. Hemos preguntado, bueno, pues ante este aumento, el miedo entre los docentes por sufrir una agresión, ¿por qué crees que ocurre esto? Y ustedes han dicho porque no hay una educación doméstica, un punto que ya se ha tocado aquí en esta mesa. Un 3% considera que es debido a una falta de medios. Quizás las leyes tienen algo que ver, ahora preguntaremos a Soraya sobre este asunto. Y bueno, que un 6% señala a las ratios, que hay demasiados alumnos por clase. Sí. Volvemos a otra ronda. Pepe, ¿no estás muy de acuerdo con algunas de las respuestas que hemos escuchado antes? Con todos los respetos, porque esto además es una cosa muy personal. Cuando alguien ha sufrido un episodio de violencia o de agresión, es muy difícil decirle, oiga, yo atendiendo y solidarizándome con usted, pero creo que en términos generales la cosa, si es cierto que la autoridad se ha cuestionado en cualquier ámbito, ya no solamente en el colegio, sino en la sociedad en general, ¿no? Los padres también muchas veces vienen a los centros educativos diciendo, ¿qué hago? Si es que no puedo hacer nada tampoco, ¿no? Si es que me veo atado
muchas veces. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, yo creo que, bueno, ahora mismo hay decenas de miles de niños en las escuelas que no están dando ningún problema ahora mismo, en este momento mismo en el que estamos hablando. Entonces, se me ocurre pensar, por ejemplo, que no podría ser nunca un titular de noticia el hecho de que fulanito de tal salió de fiesta, se tomó 6 copas, llegó a su casa y se acostó, hasta el día siguiente que se fue a trabajar o a estudiar. Eso no puede ser un titular, eso no es noticiable. Lo noticiable es que fulanito de tal fue de fiesta y un portero de discoteca, o viceversa, él a un portero de discoteca formó, y entonces Ceuta, ciudad sin ley. No, oiga, todos los días salen un montón de gente que, en fin, se divierte. Y entonces es muy significativo y debe ser absoluta y severamente criticado esos comportamientos agresivos que se salen de lo normal, o que, bueno, de lo normal no, porque la agresividad nunca es normal, pero también hay que poner en valor el hecho de que se desarrolla con relativa tranquilidad el ejercicio de la docencia. La inmensa mayoría de los niños, la inmensísima mayoría de los niños son chicos y chicas que quieren, en fin, fraguarse un futuro, que entienden que la educación es... Y quizá el problema de la autoridad sea mucho más serio o más profundo que el enfocarlo en una responsabilidad por parte, es decir, que el alumno, que es tan pequeñito, adquiera ese hábito o ese respeto por el otro, ya no solamente por la figura de la autoridad que pueda ser el padre, el maestro, la gente del orden, no, sino incluso por el otro, ¿de acuerdo? Llevamos muchísimo tiempo en Occidente, por ejemplo, se me ocurre ahora Michel Foucault, un filósofo, un pensador, en los años 60, prácticamente comparaba a la escuela con una prisión, con una cárcel. Recuerdo ahora mismo la frase esta tan famosa que hizo Fortuna del prohibido prohibir. Esto no lo han inventado los niños. Nosotros llevamos muchísimo tiempo pensando que la autoridad en sí misma es negativa. Entonces, es un problema que creo yo que hay que reflexionar con mucha profundidad y, desde luego, no imputárselo a los niños, ni siquiera tampoco a las familias, porque las familias muchas veces se ven desarmadas también. ¿Qué hago? Si yo no sé educar, si no tengo las herramientas suficientes como para hacer que el niño tenga un comportamiento correcto, me tendrá que ayudar usted, ¿no? Digo yo, en la escuela. Es que se llama Centros de Educación Secundaria Obligatoria. Es decir, usted me lo lleva obligado, el niño va obligado a la escuela, pero a una escuela donde va a ser educado, pero me exige usted que venga educado de casa, hay una contradicción. Entonces yo creo que es fundamental que atendamos al hecho de que tenemos parte de responsabilidad en esa educación cívica y ciudadana, claro que sí. Yo es que no creo que el niño deba venir educado de casa. Es lo conveniente y es exigible en cierta manera. Termino ya. Sí. Pero cuando hay esa laguna, cuando hay esa falla, yo creo que estamos precisamente para intentar convencer al alumno de que el camino adecuado es el del respeto, es el de, creo yo, que tenemos que ejercer también esa función. Es que yo creo que afortunadamente, efectivamente, lo general no es que todo el día, o lo noticiable no es que los alumnos agredan a los profesores. Es cierto que cuando pasa, pues obviamente es una... es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y es la noticia y sale, es cierto. Pero, y todo eso también tiene que ver, son muchas cosas. Tú dices, bueno, que es cierto que la educación debe ser compartida, ¿no? Quizás no solamente en casa, sino también una labor educativa trasladable al profesor. Hombre, lo ideal es que hubiera esa comunicación, pero sí es cierto que en casa los cimientos es donde se debe de poner, ¿no? Es decir, sí. Entiendo que no puede haber un desarraigo total, ¿no? Es decir, simplemente el niño está aquí para que conviva, pero que no haya un cimiento o unos valores, que eso sí se debe de dar, entiendo, que en el hogar, ¿no? Cuando existan después problemas,
lo que digamos en lo que es el centro escolar o tal, obviamente entiendo que tiene que ser toda una cadena, que depende no solamente del profesor, sino también del alumno y de, en este caso, los padres, ¿no? Pero que cuando se rompe esa cadena, es cierto que ya tiene que haber otras herramientas. Entonces, si el padre o la madre, o en este caso el tutor, no puede con ese niño, entiendo que debe de haber ahí otros mecanismos. Y ahí es donde debería digamos, haber una unión entre lo que es el docente y lo que es la familia. Se intenta constantemente, ¿eh? Es un intento constante se hacen talleres de escuela para padres, se hacen talleres, es decir, que es un afán que se tiene por parte de los centros educativos constante. El de que se entienda que esto de la educación forma parte de toda la sociedad. ¿Me permite un segundito? Sí. Solamente? Incluso, fíjate, la autoridad más, por decirlo de alguna manera, más objetiva, ¿no? más contundente, la que se nos presenta de forma más contundente, un agente de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Eso es la autoridad indiscutible. Bueno, pues yo que sigo mucho... Me da más miedo, más figura autoridad de mi padre que un policía, porque al final el miedo era, no vea la que me valía a mi padre. Sí, es cierto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cómo se entere de esto, pero vamos, era... Es cierto, pero sí, pero un profesor tiene quizá las herramientas de la persuasión, ¿no? Para hacer entrar por un carril determinado. Un policía las tiene también, pero si quiere ni puede hacer uso de ellas. Para y se acabó. Aquí. Y hacer otro. ¿Eso es así? Bueno, no, un segundito nada más. Bueno, pues fíjate que yo soy muy seguidor de los programas estos que hay en televisión de policías en acción y tal. Bueno, pues yo he visto cómo el policía, aun teniendo las herramientas coactivas necesarias para aquí se ha acabado todo, educa, convence, educa. Es decir, que yo creo que es misión de todo, no es te paro, te engrilleto porque has cometido esto, no, es que tú no comprendes que esto, es que si todos hiciéramos lo mismo, es que, y eso supongo yo que será así la realidad. Por tanto, yo creo que es una misión de todos el de educar. No, bueno, hay un dicho africano que es esto, ¿no? La educación de un niño depende de todo el pueblo, de toda la aldea. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Si todos empezamos a lanzar pelota al otro, no es que el niño tenía que haber venido de la escuela, el padre no, es que en la escuela es donde lo tienen que educar. Si todos empezamos de esta manera, pues yo creo que la casa sin barrer. Es que es un modelo, también tiene que ver, yo creo que con el modelo social que tenemos ahora, es distinto, no es la misma sociedad de hoy en día que la sociedad de hace años, ¿no? Incluso entiendo que también tiene mucho que ver lo que es las familias y depende de lo desestructurada o no que esté una familia. Es decir, hay muchos componentes que hacen que esa educación prospere o igual no. Es decir, no es lo mismo familias con problemas muy graves, ¿no? Que una familia donde realmente a lo mejor no todo fluya con otra normalidad. Es decir, todo tiene un porqué, y en ese porqué es lo que tenemos después nosotros que darle respuesta. Aicha sabe muchísimo más de esto que voy a hablar yo, simplemente un apunte por si lo quiere coger y por si usted está... Estoy, por favor. Eso es. Ahí se nota una buena escuela. Hay situaciones que viven niños con 12 añitos que ponen de verdad los pelos de punta. Los pelos de punta. Y uno con 50 años, aunque aparente 36, dice, si yo hubiera vivido la situación de este niño, ¿cómo hubiera sido mi comportamiento? Y eso muchas veces lo pasamos por alto también. Sí, claro, depende de los problemas. Hago eso por alusiones. Sí, has dicho antes, la verdad que habéis dicho cosas muy importantes, tanto Soraya como tú. Has hablado de la familia. La familia muchas veces por desconocimiento. Entonces, si hacemos un seguimiento, y ese seguimiento, ¿quién lo tiene que hacer? Volvemos a lo mismo, a la carencia de recursos humanos. Tenemos la carencia, por ejemplo, de un trabajador social, que creo que vas por ahí, que digamos, tramita recursos, gestiona áreas de familia, etcétera, etcétera. El psicólogo analiza, observa otros recursos. Entonces, si no hay un equipo multidisciplinar y se haga un seguimiento,
volveremos a lo mismo, a la agresión, a la violencia, al fracaso escolar, al absentismo. Entonces, depende muchísimo de que exista un equipo multidisciplinar para que trabajar los recursos. Porque, claro, tú tienes un niño a lo mejor que está estudiando sin luz. Sin duda. Le han cortado la luz. Y ahora durante una semana, hasta que recursos humanos, hasta que el trabajador social le tramite eso, tiene que llevar su tiempo y tiene que cumplir con unos requisitos, porque sabe cuáles son sus derechos, pero también sus deberes. Entonces, ese niño llega a lo mejor un poco asea, con poca higiene, porque no hay lavadora, porque no hay luz. Entonces, volvemos a lo mismo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Absolutamente. Es Perdonadme un momentito, disculpadme, porque estábamos hablando antes de la policía, ¿no? Bueno, pues la policía precisamente está ahora mismo dando una charla con recomendaciones de seguridad para personas mayores. Es en el Centro del Mayor de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y ahí está pues muy atenta Alicia Urbano. Muy buenas. Buenas, Susana, pues como bien has dicho, en breves momentos, en un minutito o dos, va a dar comienzo aquí en el centro del Mayor de la ciudad la charla que de parte del Departamento de Colaboración Ciudadana de la Policía Nacional, la charla sobre consejos de seguridad para personas mayores, robos, timos y fraudes. No se trata de asustar, no se trata de alertar, simplemente es pues informar sobre los derechos que tienen estas personas y cómo proteger su integridad física de cara a estos abusos que cada vez son más frecuentes, y ya no solo por particulares, sino también por parte de empresas. Unos momentos antes hemos hablado con Roberto Rodríguez, con el agente encargado de dar la charla, y con María Guerra, con una de las usuarias del Centro del Mayor. Vamos a escucharlos antes de que dé comienzo. Bueno, hoy se va a hablar en esta charla concretamente de las medidas de seguridad que tienen que adoptar este colectivo, que son los adultos mayores, ¿vale? Vamos a abarcar todos los campos a los riesgos mayores que están expuestos, desde todos los puntos de vista, desde robos, hurtos en la calle, los delitos cometidos en sus propias viviendas, y también vamos a hacer hincapié en la ciberseguridad, en los delitos a los que pueden, si son usuarios de las nuevas tecnologías, de Internet, dispositivos móviles, prevenirlos sobre cómo deben actuar y sobre todo lo que no deben hacer para evitar esos delitos cometidos cada vez que van a más esos delitos a través de Internet. Eso queríamos saber, ¿este atosigamiento es constante o es más dilatado en el tiempo? Pues los delitos cometidos a través de Internet pues van a más, evidentemente cada vez utilizamos más los dispositivos móviles, aunque bien es cierto que este colectivo en concreto son personas muy prevenidas. Quizás creamos que estos delitos son propios de las personas mayores, pero ni mucho menos. Cada vez más las personas jóvenes están expuestas a esto porque le han perdido el miedo y es cada vez más habitual. Como vais a comentar en la charla, ya no son solo particulares, ¿no? Ya son también empresas las que se dedican a este tipo de cosas. ¿Es a la sociedad en general o está más focalizado en este colectivo? No, esto es a la sociedad en general. Sí es cierto que este colectivo es más predispuesto o tiene más riesgo de ser víctima en ciertos delitos, como pueden ser robos con fuerza, tirones, robos en sus domicilios, aprovechando quizá la soledad de estas personas. Y bueno, estos, los que se dedican, los delincuentes que se dedican a cometer este tipo de delitos, lo saben que en esos domicilios hay personas vulnerables y personas que posiblemente es más fácil que estén solas. ¿Cómo se pueden prevenir este tipo de robos en la calle, por ejemplo, o en las viviendas? Bueno, pues damos unas medidas de seguridad básicas. No le puedo decir cuál es la manera perfecta. El delito no se puede evitar al 100%, pero sí se puede prevenir en un 99%, ¿no? Si tomamos unas medidas de seguridad básicas, es más difícil estar expuestos al delito. Y en cuanto a la ciberseguridad, ¿qué tienen que hacer? Ciberseguridad, sobre todo, estar pendiente de los delitos relacionados con los correos electrónicos, el phishing. Cada vez el phishing está más en auge y se envían correos indiscriminadamente a todos los habitantes, ¿no? A toda la población. ¿Qué tienen que hacer? Pues sobre todo no facilitar datos a través de Internet, a través de correos electrónicos, de redes sociales.
ni de bancos, ni de entidades particulares, ni empresas privadas. Lo que tienen que hacer es saber que nadie les va a solicitar sus datos personales para realizar ciertas cosas. ¿Con qué frecuencia caen en este tipo de delitos? Bueno, no le puedo decir la frecuencia exacta, pero es habitual, digamos que es algo habitual, cada vez más, como le he dicho, y bueno, es algo común, es un delito cada vez más común. Sí, tenemos, porque una nos comunicamos con la otra, porque a mí me ha dicho una, cuando ya te llames por teléfono, tú nunca digas sí, di quién es. Ni dar sus datos personales, ¿no? Nunca. Eso mis hijos me tienen aleccionado de eso, de que no dé datos ninguno, ni que dé nombre, ni apellido, ni nada. Y en cuanto a robos, a intimidaciones, a lo mejor en su propio domicilio al abrir la puerta, ¿han tenido alguna vez alguna situación así similar? Bueno, una vez un señor me pegó en la puerta y puso el pie. Y yo di un empujón y cerré la puerta. O sea, estuvo ahí alerta. Ya está, porque como ya estaba prevenida de que ponían los pies, pero yo cerré la puerta y ya no abrí más. Y ya no abro la puerta hasta que no sepa quién es, o mire por la mirilla y conozca a la persona. O sea, que usted sí que sabe la metodología que hay que emplear, ¿no? Pero aún así, este tipo de charlas son buenas, ¿verdad? Claro que sí. Hay que aprender cada vez más porque cada vez hay más delincuentes por la calle. Pues muchísimas gracias. De nada, hija. Cuidadito con los delincuentes y con la cantidad de trucos, ¿verdad, Ángel, que tienen para tratar de... Escúchame, todo evoluciona, todo saca nuevas técnicas, y cuando tú tienes además un colectivo de personas que tiene 23 horas con 40 o con 50 minutos para pensar el palo que va a pegar, es que técnicas nuevas y de todo nuevo. Así que, bueno, pues son necesarias estas iniciativas para todos los colectivos y en especial también para el de los mayores. Estábamos hablando de la situación que viven en el contexto actual los docentes, y para continuar un poco la tertulia nos gustaría compartir con ustedes una carta que hemos encontrado en el diario El País. Una docente de Madrid enviaba a este periódico la carta que se titula "Ya está, abandono la docencia, me han vencido", a ver si podemos verla en pantalla. Me han vencido, dice: impartí inglés durante 10 años con metodologías novedosas. Siempre nos divertíamos, volveré cuando la administración nos respete y apoye en ratios y recursos. Cuando, si me apuntan con una pistola de plástico, dirección me apoye y no diga que no es para tanto. Volveré cuando se acaben las sonrisas socarronas por parte del alumnado mientras cuestionan derechos básicos blandiendo argumentos de youtubers reaccionarios. Volveré cuando no te digan mucho texto por pedir que lean 3 párrafos, cuando vuelvan a emocionarse por algo ajeno al móvil, cuando no vuelva a casa pensando ¿cómo voy a recuperar mi autoestima después de este día? En definitiva, cuando se acabe esta anomia social. Los docentes intentamos combatirla, pero solos no podemos. Efectivamente. ¿Qué pensáis de esta carta? Yo creo que es un poco, bueno, obviamente No se puede... es lo que ella ha trasladado y es como se siente, ¿no? Pero tampoco veo que hay que rendirse tan rápido, claro. ¿No? Es decir, ahora mismo estamos hablando de lo que es la docencia, pero eso te lo encuentras en cualquier ámbito de la vida, una profesión, nada es un camino de rosas, cualquier persona, cualquier, digamos, profesional se va a encontrar también en su día a día con situaciones difíciles y a las que tienes que afrontar, ¿no? Es decir, entiendo que si esa es su angustia y así lo manifieste, deba expresarlo, pero también creo que no es la manera de afrontarlo. No, creo que no. Es decir, si ella se rinde, ¿qué no hará después tampoco el alumnado? Es decir, claro. Yo creo que es una manera de transmitir o una manera de dar ejemplo sin que en este caso te menzan o te echen ese pulso, ¿no? Claro, efectivamente. Porque... No, disculpa, me digo, hemos hablado antes también de herramientas, de que faltan, la carencia de recursos, pero sin embargo yo creo que ahora estamos en comparación, ¿no? Es decir, con la sociedad pasada podemos hablar de 40 años, ¿no?
lo que era antes la EGB y lo que es ahora lo que, ¿no? La educación secundaria obligatoria. Es decir, cuando se habla de ratios y tal, la ratio en la que nosotros estudiábamos era muchísimo más amplia de la que tenemos ahora y no pasaban estas cosas, o si pasaban, obviamente no de esta manera o no con esta habitualidad. Es decir, que también no nos podemos acomodar, tenemos que luchar entre todos, pero tampoco podemos pensar que estamos en una sociedad rosa en la que no vamos a tener que afrontar problemas, porque en este caso yo aquí no estaría, bueno, que decir, no es una cuestión de que estés o no estés de acuerdo, pero si a mí me pasara, supongo que igual no, yo creo que no me dejaría vencer tan rápidamente. Claro, cuando encuentras una situación así y pides ayuda, es verdad que muchas veces esa ayuda tarda en venir, tarda en dar esa solución. Entonces, claro, volvemos a las herramientas, a las ayudas. Este artículo, por ejemplo, ¿cuántas veces habrá pedido ayuda? Hasta que se la han dado, seguía de baja. No creo que le agrade a ella estar de baja. Es verdad que hay administraciones y administraciones. Estoy de acuerdo contigo en que hay administraciones en las que, efectivamente, en todos los trabajos pasamos nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestros bloqueos, etcétera, etcétera. Pero en un colegio estamos tratando con mentes a las que estamos moldeando. Entonces, si tú estás en un estado ansioso, no coges una baja, estás depresiva y encima tienes que dedicarte a trabajar, a moldear mentes, y la ratio, Soraya. La ratio es que te avasalla. En una empresa, por ejemplo, en un colegio de abogados, por ejemplo, en una administración de Hacienda, tú coges tu baja y te sustituyen y punto. Pero en un colegio es complicado. Es complicado hasta que te den la herramienta, hasta que te den la solución. Tienes que coger la baja y a lo mejor esa baja se prolonga, se prolonga, se prolonga. Al final ya tienes pánico volver. Tienes razón cuando dices, no podemos crucificar, ni mucho menos. El trabajo es maravilloso, es muy bonito, pero últimamente está muy dejado, muy abandonado por parte de las administraciones, que corresponde proteger, hacer que se socialice. Pero no sale a la carta la crítica de esta mujer va hacia la administración. Sí, dice. No critica a los niños. Falta de apoyo de la dirección. Yo llego a esta situación por la dejadez de la administración. Los niños serán como quieran ser. Pero eso entiendo que no es una cuestión generalizada. Es decir, a ti te pasa eso, no sé, en un colegio, un niño te apunta con una pistola, aunque sea en la sociedad en la que vivimos, un niño apuñala a otro. Y no pasa nada. Sí, bravo, yo estoy hablando de que ella se está quejando de aquí, de la administración, efectivamente. Yo no sé con qué administración habrá tratado ella, que también habrá que ver, ¿no? Pero no creo que haya tampoco tanta dejadez global, ¿no? Es decir, ahora mismo yo creo que la administración se refiere porque habla directamente, nombra las ratios. Entonces, a las ratios, los recursos, ahora mismo los docentes se quejan mucho de que tienen que llevar a cabo, vosotros me lo confirmaréis o no, mucha labor burocrática. Sí, bueno, ahí te pierdes. Hay leyes y lo que decíamos, leyes, directrices circulares que al final tienes que cumplir. Y me parece absurdo porque realmente lo que hace eso es entorpecer. Es decir, no se llega rápido. Si ahora tenemos, porque la directiva tal o la circular tal reunidos en el Real Decreto, eso a veces hay que cortar, ¿no? Y llegar directamente más rápido. Porque efectivamente le estás dando mucha burocracia a un problema y al final lo que se hace es entorpecer y no agilizar, ¿no? Las cosas. Y bueno, ya después todo esto implica también después preguntarnos acerca del método también de enseñanza, que no tiene que ser igual ahora antes, el fracaso escolar, por qué ese fracaso escolar existe ahora, ¿no? Y de esta manera, es decir, hay que hacerse preguntas, pero en todo. Y no sé si estaréis de acuerdo con que cada cambio de política, por ejemplo, o de organismo, hay que crear otra ley. Entonces, eso también está perjudica de alguna manera. Cada que hay un cambio de gobierno, claro. De la 11, la no sé cuánto. Yo en los años de estudiante he vivido no sé cuántas leyes, la 11, la no sé cuánto, y yo creo que debería era una nueva. De haber, en este caso, en lo que es la educación, otras cosas también, pero sobre todo la educación, yo creo que debería haber un pacto de Estado. Un pacto de Estado para que, porque cada vez que viene un gobierno nuevo,
se cambia, ¿no? Entonces cambias el método, cambias asignaturas, cambias la manera de ver las cosas, ¿no? Es decir, ¿no? o de cómo sea a lo mejor una asignatura como historia, es decir, en función de quién esté. Y sin embargo lo dramático de esto es que mucho cambio de ley, pero en el fondo, en esencia es lo mismo, siempre. Exacto. Es decir, yo no sabría distinguir los cambios de leyes por los que he ido pasando como docente y como alumno. No sabría decir, porque ha sido básicamente lo mismo. Pero depende de las comunidades autónomas. Sí, bueno, no, pero te quiero decir que en el fondo, en esencia, es lo mismo. Es una labor que prácticamente se reduce a lo mismo. Entonces, luego sí es verdad que hay muchos matices, pero que en el fondo, en esencia, es prácticamente lo mismo. ¿Puedo introducir? Sí, ya brevemente, que ya estamos nada, rapidísimamente. Hay algo que yo quiero poner en valor, porque es paradójico con todo esto que estamos hablando, y es algo anecdótico, pero me parece a mí que sustancial, y es que la profesión favorita, la profesión deseada por la inmensa mayoría de los alumnos a los que yo le doy clase, que son un nocturno, que ya tienen edad de empezar a trabajar, es la de policía. Pero eso es algo muy de Ceuta, ¿eh? Bueno, bombero y policía. Bueno, pero fíjate que es policía, que es el agente del orden. Por tanto, ¿hay conciencia de que el orden es necesario? Sí, absoluta conciencia. Lo que pasa es que si no lo saben hacer, tendremos que hacerlo entre todos un poco. Porque pedagogía viene de la misma raíz que ortopedia, de la misma raíz, que es enderezar. ¿De acuerdo? Y estamos obligados todos. Pues nos quedamos sin tiempo ya, ha sido un placerazo, ha sido una tertulia muy animada y esperemos que educativa también. Pepe Grosso, muchas gracias. Placer seguimos enorme. conectados. Gracias. Soraya Pouso también, muchísimas gracias y seguimos en conexión. Ángel Jiménez Chamorro, hasta la próxima. Muchas gracias y también deseamos que vuelva pronto a Uisa Ahmed. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, gracias. Y si os parece, es buena hora, 11:30, para ir hasta la sinagoga, porque bueno, la comunidad israelita de Ceuta está en plena celebración, Ana, de la fiesta de la cabaña. Muy buenas de nuevo. En plena celebración, Susana, muy buenas, que finalizará este fin de semana. La fiesta de la cabaña es una de las más importantes de la comunidad israelita. Se viene celebrando desde el viernes pasado, en un momento del año que no es casual, como no lo es la celebración de ninguna fiesta. Ha pasado ya el Año Nuevo Judío, el Rosh Hashanah, ha pasado ya el Yom Kippur, el Día del Perdón. Ahora es el Sukkot, fiesta de la cabaña. Y estamos literalmente en una cabaña, en concreto, en la que se ha construido en la azotea del Centro Comunal y Sinagoga de Betel. Y quien nos acompaña es el rabino de la comunidad israelita, Jacob, que nos va a explicar, Jacob Levi, qué es lo que simboliza este espacio en el que estamos, esta cabaña. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, la festividad de Sukkot, como su nombre indica, Sukkot en plural significa cabañas. Entonces, en la historia nuestra del nacimiento del pueblo de Israel, cuando Israel salió de Egipto hace 3.335 años, ni más ni menos, entonces el pueblo de Israel se creó como pueblo. Antes era, digamos, una tribu, Abraham, Isaac, Jacob, pero ya una vez que salió de Egipto, nosotros nos formamos como pueblo. Y el pueblo de Israel estuvo deambulando por el desierto durante 40 años en cabañas. Estuvieron dando vueltas durante 40 años. Entonces habitaron en cabañas. Entonces nosotros, para recordar la salida de Egipto, que para nosotros es un evento muy importante, y para recordar esa época, entonces nosotros acostumbramos desde entonces a hacer cabañas cuyas paredes pueden ser de cualquier material, pero el techo tiene que ser o de caña o de palmera, algo similar. Y representa eso, representa también, aparte de lo histórico, digamos, el hecho de que el hombre sale de su casa, en la cual se siente seguro, está protegido, y sale a la intemperie afuera, y nosotros queremos demostrar con eso como que tenemos confianza en Dios, y que Dios en verdad el que nos protege. Y entonces estamos durante aproximadamente una semana habitando en este tipo de cabañas, o sea, comer, dormir, todo lo que se pueda hacer que debe hacer allí.
durante 8 o 10 días. Todo aquel que pueda, no todo el mundo disfrutará de una azotea en la que tener una cabaña de estas características, pero todo aquel que pueda hace eso, trasladar su rutina diaria a esa cabaña. Entiendo que esta fiesta tiene que ser especialmente bonita para los niños, tiene que vivirse de una manera característica. Efectivamente, bueno, aquí hay una cabaña grande que es esta para todos los miembros de la comunidad. Para aquellos que no tengan cabaña particular en sus casas, pueden venir aquí a comer, a dormir, a lo que quieran. Y como bien usted dijo, hay una fiesta en la cual los niños disfrutan, porque igual salen de la casa, algo nuevo, y vienen y juegan y comen aquí con los familiares, en fin, se lo pasan bien. Hay reuniones, hay invitaciones aquí en esta cabaña en la que estamos, entonces se vive en familia, en comunidad, con amigos. Efectivamente, bien, y como dije, todo el que quiere y quiere participar de esta comunidad, de esta cabaña, entonces trae su comida aquí y comen en familia, habían 2 o 3 familias a la vez, en fin, cada uno como quiera hacerlo. Y bueno, aquí disfrutan, hablan, charlan y vamos, se fomenta la unión de la comunidad. Son muchos días de fiesta, no sé si todos se viven con la misma intensidad. Empezó el viernes, el último viernes de septiembre, termina este fin de semana. ¿Hay días especiales dentro de todos estos, durante los que dura el Sukkot? Sí. Bueno, los 2 primeros días, digamos, son de festividad total, como para nosotros el sábado, que es un día de festividad grande. Y después los demás, nosotros le llamamos ochavas. Ochavas es que la festividad se divide en 8 días. Y entonces los días interiores, después del primer y el segundo, son días, digamos, en los cuales se puede más o menos trabajar y se puede participar de otras cosas. Pero los 2 días primeros son festivos, lo que llamamos nosotros Yom Tov, que es un día en el cual nosotros, por ejemplo, como no sé si ustedes sabrán, nosotros en sábado no podemos encender la luz, no cogemos teléfonos móviles, todo lo que tiene con electricidad. Y igual en estos días, digamos, primeros, nosotros igual que Shabbat no podemos hacerlo, pero en los días intermedios sí, son de otra calidad, por así decirlo. Pues muchísimas gracias por ilustrar a Radio Televisión Ceuta y a sus telespectadores sobre en qué consiste y qué se celebra durante estos días, la fiesta de la cabaña en la que está inmersa la comunidad israelita de Ceuta. Susana, especialmente característico de la festividad, como nos explicaba el rabino, pues es el espacio en el que se celebra esas cabañas que tienen que tener como hecho singular y obligatorio pues el no tener ese techo, y es un ejemplo o ejemplifica o significa esa muestra de confianza en la protección de Dios. Conmemoran, nos contaba, pues ese peregrinaje de 40 años por el desierto después de la salida de Egipto, y solo nos resta decirle a la comunidad judía, de parte de Radio Televisión Ceuta, Hag Sumot Sameach, feliz fiesta de la cabaña. Pues felicidades a toda la comunidad israelita de Ceuta, feliz fiesta de la cabaña. Muchísimas gracias, Ana, felicidades a ti también por el trabajo. Nosotros continuamos en conexión y vamos a estrenar hoy nueva sección. Hoy jueves, o cada jueves, vamos a repasar con todo lujo de detalles la agenda cultural de Ceuta en Escultura. Y es cultura, y serán cultura, y son cultura, pues varias actividades que hay programadas para la ciudad en este fin de semana, diferentes eventos, diferentes temáticas y, bueno, en diferentes puntos de interés, que vamos a empezar repasando con el concierto de música coral que va a tener lugar mañana en la Iglesia de los Remedios. Será a las 8:30 de la tarde. Es un concierto que ofrecerá el coro polifónico Casa de Povo de Tondela, de Portugal, y la Asociación Coral de Ceuta. Con motivo de la visita a Ceuta de esta coral portuguesa, pues se celebrará un concierto con la intervención de ambos coros, del portugués y de la Asociación Coral de Ceuta Andrés del Río Abaurrea. Y continuamos con más eventos integrados en la agenda cultural de este fin de semana. También el viernes, un poquito más tarde, y otro tipo de música, otro género musical, es el concierto, el espectáculo que va a ofrecer
Ebel, la artista ceutí Ebel, en directo en la sala Cabaret, Café y Copas. Será a partir de las 10:30 de la noche. La artista ceutí, bueno, pues llevará o continuará con esa especie de mini gira muñeca desmontable. En unos minutos les avanzo que hablaremos con ella y nos contará con más detalle en qué va a consistir este concierto. Vamos a grabar. Esto será, como decimos, el viernes. Ahora hablaremos con Ebel. Nos vamos a la agenda para el sábado. Los amantes del carnaval tendrán una cita este sábado desde la 1 de la tarde en el local social de O'Donnell. Y es que, bueno, pues allí tendrá lugar la puesta en escena de la antología Papiratas Nosotros, que ofrecerá Subiela, Carly, Sergio y Pacoli. La Asociación Cultural Carnavalesca La Conquista del Pan es quien organiza este evento, que es único en Ceuta debido al aniversario de la comparsa. La entrada es de 12 euros, las puertas se abrirán a la 1 de la tarde. Más cosas, también el sábado tendrá lugar la gala de danza Lesmes, será en beneficio de Agmuma, será en el Teatro Auditorio del Rebellín a partir de las 8:30 de la tarde. En este caso ya no quedan entradas a la venta, las entradas eran, como decíamos, en beneficio de Agmuma, costaban 5 euros, pero ya se ha colgado el cartel de no hay billetes. Los amantes del pop rock. Y les decía que los amantes del pop rock de los 80 a los 2000 pues también tienen su actividad para este fin de semana, el concierto de Kilómetro 90 será en La Habanera a partir de las 11 de la noche el sábado 7 de octubre. Y el domingo día 8 tenemos teatro de locos en el Teatro Auditorio del Rebellín, una obra para concienciar sobre la salud mental con motivo del Día Mundial, que será el día 10, como saben, el día 10 de octubre. La entrada, el precio de las entradas para este teatro, para esta obra de teatro, será entre 2 y 5 euros. Y veíamos antes el cartel de otro espectáculo que tendrá lugar este fin de semana en La Habanera. Nos lo habíamos saltado, será el mismo viernes. Club Visión presenta una nueva noche de música electrónica con Armand Bable y Paco Vega. Armand Bable abrirá la noche con su particular estilo, elegante y sensual, llenos de sound, bajos contundentes y vocales etéreas, mientras que Paco Vega tomará el relevo para llevarnos por un viaje lisérgico a través de diferentes estilos que pasarán por el house, el techno y el electro, entre otros estilos. Será el viernes a partir de las 11 de la noche en La Habanera. Y también de forma breve y rápida les comentamos que el sábado hay 2 fiestas de la cerveza, 2 Oktoberfest. Uno será en la fábrica, en Plaza Vieja, y la otra será también en La Habanera a partir de la 1 de la tarde. Y aquí tenemos, como decíamos, una obra de teatro con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la obra Loco, escrita y dirigida por José Pascual Avellán y con los actores Víctor Sevilla y Nacho Evia, que nos tienen un mensaje. Vamos a verlo. Y yo, Víctor Sevilla, un placer. Os esperamos el 8 de octubre en Ceuta, en el Teatro Auditorio Rebellín. Tenemos muchas ganas de haceros esta función porque creemos que os va a llegar aquí.
y luego después tener un posterior coloquio y poder hablar de salud mental. Hablar de salud mental. Yo tengo muchas ganas, José, de esto. Hablar de la felicidad, yo también tengo muchas ganas, así que ojalá toda Ceuta entera venga a vernos y a compartir este coloquio con todo el público, con la gente del Colegio de Psicólogos de Ceuta. Nosotros vamos muy ilusionados, así que nos vemos el 8 de octubre. El 8 de octubre, no falléis. Nos vemos, nos encantará conoceros. Vamos directos aquí. Chao. Chao. Bueno, pues ya saben, locos, este domingo en el Teatro Auditorio del Rebellín. Antes, como les acabamos de comentar, hay una serie de actividades, de eventos, de conciertos. Y nos vamos al viernes, mañana 6 de octubre, 10:30 de la noche, nos vamos a Cabaret, muy cerquita, aquí en el Paseo de las Palmeras. Allí podremos ver a Ebel con su muñeca desmontable. Muy buenas, Ebel. Buenas, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Yo estupenda. ¿Qué tal va el concierto, el espectáculo muñeca desmontable? Pues la verdad es que estoy totalmente sorprendida. Mira que llevo años en la música. Ajá, que más ya de 20 años. Sí, más de 20 años, porque me subí con 18, 17 años, era menor. Y hoy mismo recibí un mensaje de Sito, otro artista de aquí, de Caballa, Sito Pérez, y me decía: Fanny, que no sé parar de hablar de lo que estás haciendo. La recibí justo antes de venir. Me ha emocionado porque la verdad es que no paro de recibir vídeos, muestras de cariño. No me lo esperaba. Esta acogida. Veíamos antes el vídeo, no sé si podemos o tenemos la oportunidad de volver a verlo o por lo menos escucharlo de fondo mientras tenemos esta breve charla de cara a la promoción de este espectáculo de mañana. Muñeca desmontable, muy Barbie, ¿por qué? Bueno, lo de muñeca desmontable me encanta que haya sido este tema justo después de la obra de teatro que tenemos de Locos, porque debido a mi estado mental que he tenido y a todo lo mal que lo he pasado, que creo que me gusta hablarlo porque quiero que lo normalicemos cada día más, poder hablar de nuestra estabilidad emocional y de cómo nos encontramos, me he tenido que montar y desmontar muchas veces. Y al fin y al cabo siempre tenemos gente, pero hay momentos en la vida en los que lo tienes que hacer sola, ¿no? Y ese ha sido un momento en el que estoy ahora, en el que me he vuelto a montar yo sola con mis piezas. De hecho me gusta porque en el RIR saco un superglue con el que me voy pegando y es un poco eso, es un poco vuelvo sola, vuelvo renovada, diferente, con mejor voz. Me la he cuidado muchísimo, he hecho muchos esfuerzos para estar así y es por eso de muñeca desmontable, porque yo creo que todos nos hemos desmontado alguna vez y nos hemos tenido que volver a montar y eso es importante. Vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena la voz de la Ebel de ahora, de la Ebel montada, una vez desmontada. Vamos a grabar. Sí. Bueno, esto es las grabaciones que estoy haciendo en Marruecos del disco. Son mis canciones, las saqué en pandemia. ¿Cómo definirías el cambio, esa transformación, ese superglue que ha hecho en la Ebel artista? ¿Cuál es la Ebel renovada? ¿Cómo la definirías? ¿Cuáles son los principales cambios con respecto a la Ebel anterior? Sana. Estoy sana. ¿Y musicalmente? Cuando hablo de sana digo mentalmente, con buenos hábitos en mi vida, con el deporte incluido en mi vida, con fe y en la música. Creo que sigo siendo un popurrí de cosas, Susana. Porque esto suena un poquito electrónico, claro, ¿no? Exactamente. Mi disco va a ser un poco electrónico mezclado con hip hop, como lo que visteis hace tiempo en el Sarao, porque he recuperado esos gallos de ciudad que nos salieron al final y entonces ahora es cuando estoy realmente grabando todo eso, grabando esos gallos de ciudad con toques electrónicos y ese ramalazo mío de hip hop que yo tengo y bueno, estoy un poco centrándome en eso, aunque es verdad que en Muñeca Desmontable, cuando me veáis este viernes, si Dios quiere, en Cabaret, hago un repertorio muy cabaretero. ¿Sabes? Esta muñeca desmontable también se adapta a cada escenario. A todo, claro. Me adapto con los outfits que llevo, que antes pues iba normal, arreglada y tal, pero ahora es como, es una performance.
Ahora lo que hago son performance, con todo, con vestuario, con música, me adapto al local. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque estoy sola. Cuando se está con una banda, como he estado siempre, hay más ensayos y hay más tiempo de por medio, y ahora no, ahora estoy en mi casa preparando el show únicamente para mí. O sea que el show que se va a ofrecer mañana Cabaret va a ser distinto de los de la semana pasada en el Botánico y en la Carantoña. Totalmente. Los que fueron a esos dos espectáculos tienen que volver porque va a haber otra cosa distinta. Sí. Además he preparado un tributo a Amy Winehouse buenísimo, que no lo he cantado ninguno de estos 2 días, y alguna canción de Elton, de Elvis Presley también, y no sé, un poco relacionado también con el tema de Chicago, de Lady Marmalade, no sé, un poco relacionado con eso. Qué interesante, o sea que promete la noche de mañana, 10:30 de la noche, Cabaret. ¿Entrada libre? Sí. Hasta completar el aforo. Hasta completar el aforo, y ojalá haya gente fuera, y ojalá tengamos que parar los coches de la Paseo de las Palmeras. Yo tengo mucha confianza en que va a salir bien, y mañana a partir de las 10:30 voy a estar dándolo todo. ¿Cuánto va a durar el espectáculo? Hasta las 1 de la mañana. Sí. Unas cuantas horas, ¿no? Sí. Con un descansito de por medio pequeño, pero la verdad es que estoy controlando bastante bien el repertorio y bueno, es que vengo súper ilusionada, de verdad. Pues me alegra percibir esa ilusión, esa renovación de Ebel. ¿El disco para cuándo? Pues mira, ahora mismo lo más importante que tengo, aunque esté grabando esto, es el disco de los poetas. La ciudad me hizo un gran encargo, que lo estoy tratando con tanto cariño, que no quiero hacer un disco, Susana, con poemas relacionados con Ceuta y con poetas que han pasado por nuestra ciudad y que se quede en un cajón. Cuando he escuchado el disco que ya teníamos, que veníamos haciendo, he dicho, voy a centrarme en hacer un pedazo de disco que pegue un buen pelotazo. Entonces, lo principal es el disco de los poetas, que lo quiero presentar en enero. En enero. Musicalizar poemas como has hecho muchísimas veces. Y esto lo voy a ir tirando por singles. Esto ya a partir del mes que viene escucharemos ya la primera canción y tal. Pero lo más importante es el disco de los poetas. Bueno, pues ya, lo primero de todo, la primera parada será mañana en Cabaret, y a partir de ahí seguimos muy pendientes y muy de cerca del resto de los retos que tienes ahora marcados por delante. Ebel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos mañana. Sí. Mucha mierda. Gracias. Mucha mierda, gracias. Y nos vamos ahora con Raúl Llamas al horno de la información, de los servicios informativos de la tele pública. Muy buena, Raúl. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tenemos este jueves? Bueno, tenemos muchas cositas variadas. Vamos a dar ahora algunos apuntes. Por ejemplo, hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía donde se ratifica la condena de 4 años y medio que imponía la Audiencia Provincial a un indocumentado por pilotar una embarcación con 7 inmigrantes en aguas de Ceuta. Iban rumbo a la península, unos hechos que ocurrieron el 18 de agosto de 2021 y fue una embarcación que fue interceptada cuando estaba a punto de hundirse. Por tanto, como decimos, ha sido rechazado el recurso del condenado. También hablaremos de esa intensa madrugada que han tenido los bomberos en nuestra ciudad. Como hemos escuchado a lo largo de Conectados, entre 5 y 6 y media han ardido 4 coches en Huerta Molino, han sido afectados también otros 3, también ha ardido otro en Loma Colmenar y una moto en calle Ibiza. Ya luego del capítulo de sucesos, pues comentaremos que la Asociación de Empresarios de Mediación Inmobiliaria y Administradores de Fincas han ofrecido a la ciudad autónoma y a sus organismos dependientes un listado de empresas de dicha asociación. Pretenden que cada vez que la ciudad y sus organismos dependientes tengan que recurrir a algún digamos, ámbito de este sector, hagan uso de ese listado. Y es que esta asociación no entiende que se haga uso de empresas privadas cuando, según dicen, existe un listado de estas empresas a disposición de la ciudad para, como decimos, por ejemplo, para instalar nuevas empresas en locales de esta asociación. Ahora, por otro lado, también, Susana, en el capítulo militar, a las 12, en el acuartelamiento del Jaral, el sede del Regimiento de Ingenieros número 7, va a tener lugar una parada militar, va a estar presidida por el jefe de mando de Canarias del Ejército de Tierra, el teniente general Julio Salón, y para conmemorar el aniversario de la creación del Regimiento Real de Zapadores
minadores. Y ya por último 3 apuntes más. Esta mañana a primera hora la Cofradía de San Daniel y Compañeros Mártires informaba de algunos cambios en el programa de actos conmemorativos del patrón, algunos cambios que dice que son por tema organizativo. Por ejemplo, la salida procesional continúa siendo el sábado a las 7:30 desde la catedral, pero se suprime la misa de las 7 y por otro lado la bendición de los animales pasa del sábado al domingo a las 12 en la puerta de la catedral. Por último, también a hablar de que la UNED de Ceuta ha anunciado que va a organizar un curso sobre habilidades comunicativas y liderazgo que será del 24 al 26 de octubre y que la Facultad de Educación ha anunciado que el próximo lunes 9 a las 9 de la noche va a celebrar en el patio central del campus los segundos Juegos Universitarios. Según dice, se trata de pasar un buen rato, de que participe toda la comunidad educativa de la facultad con juegos populares como carrera de sacos, salto a la comba, etcétera, etcétera. Susana. No, yo que ya sabes que puedes llevar a Owen el domingo a la bendición de a animales. la bendición de animales, ¿no? Bueno, sí, no lo había pensado, la verdad. Sí, pues, para eso estoy yo, para recordártelo. Tú puedes llevar a Toki también. Falta le hace al pobrecito. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Estamos pendientes de esa primera edición de informativos a las 2 de la tarde. La segunda, como saben, es a las 8:30 y mientras tanto toda la información a golpe de clic en la página rtvc.es. Nada más. Así llegamos al final de esta conexión con la actualidad local en directo. Conexión que vuelve mañana a partir de las 10. Les esperamos en esta cita. Y muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.